Los héroes yacían inmóviles en el suelo, derrotados por el guardián del castillo demoníaco. Los cuatro estaban inconscientes. A pesar de ser los guerreros más poderosos de su era, no pudieron ni con un solo monstruo de nivel medio. Youki, un demonio con un solo cuerno en la cabeza y alas oscuras, los miraba desde arriba con preocupación. Veréis, Yuki era originalmente un humano, pero tras reencarnarse en un demonio, recibió una habilidad especial. Un cheat, que lo hizo abrumadoramente poderoso, incluso más que el rey demonio. Como demonio reencarnado, el objetivo de Yuki no era establecer un gobierno tiránico, ni satisfacer su propia sed de poder, causando el caos como los reyes demonio anteriores a él. En cambio, simplemente quería ayudar a los héroes a derrotar a los demonios malvados de esta era. Para hacer del mundo un lugar mejor, él era el bueno de esta historia. Y en una historia, nunca sobran los buenos. El líder de este grupo es Yuga, el portador de la espada sagrada, Excalibur. Luego está Mikana, la poderosa sirvienta que está colada por Yuga, algo que todo el mundo sabe, excepto el propio Yuga. Otro de los héroes es Raven, un hombre apuesto de rasgos afilados y un aura misteriosa, algo que Yuki simplemente no soportaba. Y por último está Cecilia, la bella monja del grupo. El demonio atacó a todos con gran destreza. A Raven le alcanzó un hechizo de desaparición, lo que sumió al grupo en la confusión desde el principio. Derrotó a Yuga al instante, solo para curarlo después. Tampoco fue blando con Mikana, ya que la encontraba bastante molesta. Cuando vio a Cecilia, el demonio fue más delicado, dejándola inconsciente por la espalda de forma inesperada y depositándola en el suelo. Pero en ese momento, sus ojos se posaron en el bello rostro de la joven, y su corazón dio un vuelco. Aunque urdió planes para mantenerla a su lado, ninguno parecía factible. Al final, se limitó a ordenar a sus 3 leales subordinados que escoltaran al grupo fuera del castillo sanos y salvos. 30 días después, los 4 volvieron a la carga, esta vez sin dudarlo. Yuki mantuvo su actitud malvada, amenazando con enviarlos al infierno. Yuga le preguntó su nombre sin rodeos, y el demonio reveló con orgullo y un misterioso encanto su humilde condición. La batalla estalló una vez más, pero esta vez el malvado guardián no paraba de tropezar y dar traspiés. No dejaba de mirar de reojo a Cecilia, lo que enfureció a Yuga, el líder de los héroes, que lo estaba dando todo para derrotar al enemigo. Justo entonces, Yuki salió de su distracción y desató su técnica oscura definitiva sobre todos ellos. Como era de esperar, los héroes fueron derrotados fácilmente. El vencedor se paseó, comprobando el estado de cada uno. Cecilia parecía completamente ilesa, y de repente pensó que podría haberle lanzado un hechizo protector inconscientemente. Sus leales subordinados llegaron para llevar a los héroes recuperados a un bosque cercano, pero esto no desanimó a los héroes. Siguieron volviendo, una y otra vez. Una noche, mientras Yuki reflexionaba sobre su plan, el rey demonio también se dio cuenta de que alguien intentaba llegar hasta él. Supuso que debían de ser demasiado débiles como para acercarse siquiera. Sin embargo, la verdadera razón por la que los héroes habían sido retenidos todo este tiempo era el guardián. Una vez más, los héroes avanzaron hacia la entrada. Y esta vez, Yuki se ofreció a mantener a Cecilia bajo su cuidado, para que pudieran seguir hasta el rey demonio por su cuenta. Todos se negaron, excepto la maga del grupo. Habló de derrotar primero al rey demonio y luego volver para rescatar a Cecilia del guardián. A pesar de algunas dudas, los otros 3 dejaron atrás a Cecilia a regañadientes. Yuki no pudo evitar sonrojarse, por fin a solas con ella. Mientras Cecilia se preparaba valientemente para luchar hasta su último aliento, el guardián, nervioso, le dijo que nunca tuvo la intención de matarla. Al contrario, le confesó sus sentimientos, como un valiente guerrero en la batalla del amor. La cara de Cecilia se sonrojó, pero lo rechazó de inmediato y sin contemplaciones. Yuki se desplomó en el suelo, perdiendo toda voluntad de vivir mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. Era la primera vez que los héroes lo derrotaban. Cecilia seguía pensando que la estaba engañando, hasta que lo vio derrumbado en el suelo, sumido en su pena. Justo cuando estaba a punto de lanzar un ataque, de repente le preguntó por qué él, un demonio, actuaba de forma tan extraña cuando los demás demonios solían ser increíblemente crueles.
Youki reveló su verdadera identidad y la historia de su vida como humano. Tristemente, también confesó que había estado ayudando a los héroes todo el tiempo. La monja, desconcertada, le preguntó por qué no derrotaba él mismo al rey demonio. Pero Yuki respondió que, para empezar, nunca quiso sentarse en el trono. Se resignó a su destino, asegurándole que estaría bien quedándose en la pequeña habitación de la entrada del castillo, ahora que ella lo había rechazado. Ahora, la monja, de carácter amable y bondadoso, empezó a preocuparse por él, incapaz de soportar verlo en un estado tan miserable. Cecilia le tendió la mano a Yuki, sugiriéndole que cambiara de forma para empezar una nueva vida fuera. En la capital real de Minerva, los héroes fueron recibidos con un gran desfile para celebrar su victoria en el castillo del rey demonio. Mientras tanto, Yuki, tras abandonar su puesto, se dirigió a Minerva utilizando un mapa que Cecilia le había dado. Bajo su antiguo nombre, Yuki se registró en el gremio local, donde conoció a la persona que parecía estar al mando, Kramer, que tenía ojeras y estaba agotado por la avalancha de trabajo, ya que todo el personal estaba fuera viendo el desfile. Ahora con un aspecto más humano, Yuki empezó a trazar su nuevo plan: ganar dinero aceptando misiones del gremio, hasta el día en que pudiera confesarle sus sentimientos a Cecilia. Tras una semana en el gremio, Yuki había ascendido rápidamente al rango de... Le cogió un cariño especial a Kramer, por encima de cualquier otro recepcionista, y lo molestaba constantemente para que le diera sus recompensas diarias. Un día, Cecilia hizo una visita sorpresa al gremio, sorprendiendo a todo el mundo. Yuki se sonrojó y se quedó paralizado al verla. Los dos se reencontraron y se sentaron juntos en un carruaje tirado por caballos, charlando sobre todo lo que había pasado desde que se separaron. A Yuki le sorprendió que lo encontrara antes de lo esperado, y ella respondió que no había sido muy listo al no cambiarse ni el aspecto ni el nombre. Yuki recordó el dolor de romperse sus propios cuernos y arrancarse sus propias alas para parecer más humano. Cuando el carruaje se detuvo frente a una mansión, dos guardias le apuntaron inmediatamente con sus lanzas y le ordenaron que se detuviera, pero Cecilia tranquilizó a todos, presentándolo como un amigo que había venido de visita. Aún así, Yuki sentía que quizás no era digno de estar con la persona que amaba. La forma en que la gente a su alrededor lo trataba le hacía cuestionarse su propio valor. Se sentaron uno frente al otro, y Cecilia sugirió que Yuki dejara el gremio. Le explicó que si se hacían demasiado famosos, podrían ser contratados por otras naciones. Los héroes de alto rango estaban muy solicitados, y los nobles menores a menudo intentaban ganárselos ofreciéndoles a sus hijas en matrimonio. Al oír esto, Yuki preguntó de repente si Cecilia había recibido alguna proposición de matrimonio. Ella dijo que las había rechazado todas, y luego continuó sugiriendo que dejara el gremio para trabajar directamente para ella, lo que sería conveniente para él, ya que sentía algo por ella. Yuki rechazó la oferta con audacia, declarando que quería conquistarla a su manera, alcanzar el éxito por sus propios méritos y demostrarle sus sentimientos con sinceridad. Dejó claro que su objetivo no era trabajar para otras naciones ni hacerse famoso, solo la quería a ella. Cecilia se rió de su divertida naturaleza, pensando que solo un humano podía ser tan necio y alegre. La conversación terminó, pero antes de que cada uno tomara su camino. Yuki preguntó con vacilación si podía llamar a Cecilia por su nombre de pila, y ambos estuvieron de acuerdo. Al día siguiente, se acercó con confianza a las puertas de la mansión, pero, irónicamente, fue detenido por los mismos guardias humanos. ¡Vaya giro del destino! Decepcionado, vagó por la ciudad y vio a Raven, el héroe espadachín, rodeado de un grupo de chicas, con cara de estar agotado. Pensando rápido, Yuki señaló en otra dirección y gritó que acababa de ver al líder del héroe por allí. La multitud se abalanzó inmediatamente en esa dirección, y Yuki agarró rápidamente la mano de Raven, apartándolo antes de que pudieran darse la vuelta. Los dos se quedaron en un callejón, e incluso entonces, Raven mantuvo su misterioso comportamiento sin decir una palabra, lo que solo aumentaba su imagen de tipo distante. Yuki se molestó de nuevo, y estuvo a punto de irse y meterse en sus asuntos. Pero de repente, alguien lo llamó. La voz a su espalda resonó. Sonaba igual que la de un personaje de anime. Yuki se quedó de piedra, incapaz de creer lo que veía, o más bien, lo que oía. Yuki descubrió que Raven,
el chico frío y silencioso, en realidad estaba muy acomplejado por su voz. Inesperadamente, el tímido joven se ofreció a ser amigo del antiguo guardián demoníaco, dejando a Yuki asombrado. Cuando era pequeño, se metían con él por su voz, y solo su madre y su prima no se reían de él. Y ahora, Yuki tampoco lo hacía. Los dos se presentaron formalmente. Yuki sintió una felicidad florecer en su interior. Era la primera vez en su vida que tenía un amigo. La mañana siguiente, en el gremio de aventureros, fue tranquila, y su desayuno consistió en un simple sándwich. Mientras comía, una hermosa mujer sentada cerca le sonrió. Se presentó como Celia Aquarain, la madre de la chica de la que estaba secretamente enamorado, Cecilia. Yuki se tragó inmediatamente todo el desayuno de un bocado, intentando ocultar su vergüenza mientras se sentaba a su lado, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Azorado, Yuki intentó hacer avanzar la conversación, curioso por saber la verdadera razón por la que ella le había dirigido la palabra. Celia se rió suavemente de su confusión, y luego se disculpó por la mala educación que los guardias habían mostrado antes. Explicó que quería conocerlo mejor, sabiendo que él sentía algo por su hija, y que había decidido ponerlo a prueba. Entonces lo invitó de nuevo a la mansión, y esta vez Yuki aceptó sin dudarlo. Se dio cuenta de que habían cambiado a los guardias, y cuando los dos entraron por la puerta principal, fueron recibidos por una aventurera con 8 años de experiencia, que ahora trabajaba como sirvienta en la mansión. Mientras caminaban por la mansión, se encontraron con Cecilia en pijama, que corrió rápidamente a su habitación, avergonzada de que Yuki la hubiera visto así. La madre de Cecilia reveló que había escuchado a escondidas su conversación anterior, y le dijo que Cecilia había recibido muchas propuestas de matrimonio, incluida una del héroe, Yuuga. Un fuego de celos estalló en el corazón de Yuki, y expresó su intensa pasión, dejando clara su determinación de ir a por Cecilia con todo su ser. Celia Aquarain se ofreció inesperadamente a casar a Cecilia con Yuki, sin que él se lo pidiera, pero el chico demonio se negó educadamente. Explicó que primero necesitaba construir una vida estable para sí mismo, para ser digno de su hija. Fue una prueba, y la superó con nota, ganándose la aprobación de la madre de Cecilia. Ahora, Yuki se encuentra en las profundidades del bosque Orcel, trabajando como un aventurero de rango C, cazando y matando sin descanso a un basilisco. Ha estado trabajando más duro que nunca desde que se enteró de que el héroe, Yuga, también va detrás de la persona que ama. De repente, es emboscado por un demonio acorazado y sin cabeza. Seto, que resulta ser uno de sus antiguos subordinados, el duque Dolahan. Al duque le preocupa ver a Yuki sin sus cuernos y sus alas, y le informa de que otras 2 de sus subordinadas, la arpía Happiness y la Pixie Chic, también lo han estado buscando sin descanso todo este tiempo. A Yuki le conmueve el esfuerzo de sus subordinados y se da cuenta de que significaba para ellos más de lo que jamás pensó. Sus subordinados se reúnen, preocupados porque creen que no será capaz de apañárselas en el mundo real debido a su naturaleza impredecible. Yuki les habla de su viaje y de cómo conoció a una chica humana de la que se ha enamorado perdidamente. En lugar de dejarle vivir su valiente romance, a sus subordinados les puede la curiosidad y deciden transformarse en humanos con apariencias de lo más extrañas. Pero a Happiness es a la que más le cuesta, ya que tiene que arrancarse sus propios rasgos distintivos. La valiente tropa de demonios marcha hacia la mansión de Cecilia sin ningún remordimiento, pero les sale al paso una monja enfadada, que descubre que Happiness sufrió mucho dolor durante su transformación. Los subordinados no tardan en cogerle cariño a Cecilia, ya que ella es realmente amable y atenta con ellos. El duque Dolahan recuerda la primera vez que conoció a Yuki, y no duda en contar todas las historias vergonzosas sobre él, dejando a Yuki muerto de la vergüenza. Chic y Happiness desaparecen de repente, lo que obliga a Yuki a ir a buscarlas. Finalmente, encuentra a Happiness con un traje de sirvienta, y a Chic descansando en el regazo de la madre de Cecilia. Pasan una tarde muy agradable juntos antes de regresar. Al día siguiente, Happiness es contratada como sirvienta en la casa de Cecilia, porque después de que la aventurera de rango A, Sofía, le enseñara un par de cosas, resultó ser bastante apta para el trabajo. Cuando Yuki se reencuentra con Cecilia, ella le sugiere que él y sus subordinados la acompañen de compras. Todo el grupo se disfraza, aunque sin mucho éxito,
simplemente poniéndose unas gafas. Mientras pasean por las tiendecitas, los reconoce el mago y rival de Yuki, Yuga. Mikana, que tampoco está dispuesta a renunciar a su amor, decide aliarse con Yuki para distraer a las personas que les gustan, con la esperanza de ganarse sus corazones. En la tienda donde Yuga y Cecilia se están probando ropa, los dos espías con mal de amores observan cómo Yuga, emocionado, ayuda a la chica que le gusta a probarse diferentes conjuntos. De repente, a Cecilia se le caen las gafas, lo que hace que todo el mundo a su alrededor se gire para mirarla fijamente. La atención de la multitud obliga al grupo a marcharse a toda prisa para evitar los formalismos sociales, y al día siguiente están todos agotados. Cecilia cae enferma, ya que las interacciones del día anterior fueron demasiado para ella. Está decepcionada porque no pudieron pasar todo el día juntos como esperaba, y promete compensarlo con otra cita. Yuki se emociona tanto que empieza a comportarse de forma extraña, lo que molesta tanto a Sofía que tiene que echarlo. Cuando Cecilia se recupera, Yuki vuelve al gremio. Crayman, el encargado, está de un humor excelente y no para de hablar maravillas de lo bien que lo ha estado tratando su mujer últimamente. Raven, el único amigo de Yuki, aparece sin decir palabra, como de costumbre. Aunque ninguno de los dos tiene muchos amigos, Yuki da por hecho que Raven quiere ir a una misión juntos. De camino al bosque, Raven le revela de repente que lo único que quería era hablar con él. Pero Yuki, que es el más hablador, le sugiere que derroten rápidamente al demonio y que luego vayan a picar algo para poder charlar más cómodamente. Acaban con el demonio con facilidad, convirtiendo el momento en un recuerdo especial, ya que es la primera vez que cualquiera de los dos completa una misión con un amigo. Después van a comer algo, con Raven llevando sombrero y gafas a modo de disfraz, por supuesto. El tímido amigo de Yuki le confiesa que se ha enamorado de alguien, pero que es demasiado tímido para acercarse a esa persona. Esto enfurece al extrovertido de Yuki, que piensa que su amigo es demasiado guapo como para preocuparse por esas cosas. Yuki empieza inmediatamente a animar a Raven, dándole un empujón de confianza para que pueda confesar sus sentimientos. Un poco más tarde, se ponen en marcha, con Yuki dispuesto a hacer de wingman para su amigo. Pero cuando se da cuenta de que se dirigen a casa de Cecilia, Yuki empieza a preocuparse de que Raven pueda declararse a la misma persona que él pretende. Aún así, espera fuera hasta que Raven regresa. Raven sale de la mansión con los hombros caídos, derrotado y abatido tras ser rechazado. El duque Dolahan, curioso, pregunta a quién se le ha declarado Raven, y se sorprende al saber que ha sido nada más y nada menos que a Happiness. El duque también cuenta su propia historia, sobre cómo Happiness siempre fue perseguida por los humanos debido a su belleza. Todos deciden reunirse con Raven para escuchar su versión de la historia. El duque y Raven se enfrentan, uno queriendo proteger a una amiga, mientras que el otro quiere expresar su amor model. Este tenso intercambio dio un giro conmovedor cuando los dos cooperaron, ayudando a Raven a superar su miedo y a dar un paso para acercarse a la chica que le gustaba. Tras este éxito inicial, Raven invitó al duque a unirse al escuadrón de caballeros, lo que dejó a Sheik y Yuki viviendo juntos. La misión de ese día era investigar la aldea de Dagas. Yuki, junto con Sheik y Cecilia, viajó hasta allí en carruaje. Cecilia tenía trabajo que hacer y Yuki se ofreció a ayudar. Y por supuesto Sheik, a pesar de su corta edad, tampoco quiso quedarse atrás. El lugar estaba desolado debido a los recientes ataques de los bandidos de la montaña. Cecilia ordenó a todo el mundo que se reuniera, incluidos los heridos y los enfermos, y los tres se pusieron rápidamente manos a la obra. Sheik repartió hierbas a los aldeanos, mientras Yuki y Cecilia usaban magia para curarlos. Al darse cuenta de que Cecilia se estaba quedando sin maná, Yuki la durmió con delicadeza para que pudiera recuperarse. Cecilia se enfadó al principio, pero se ablandó al oírle expresar su preocupación por ella. Los aldeanos les hablaron de una niña que vivía en las afueras y que estaba muy enferma. Los tres fueron a visitar a la niña, y tras beber un brebaje de hierbas preparado por Sheik, su estado fue mejorando poco a poco. Ella les habló de su enfermedad y del dios al que solía rezarle, pues creía que era él quien la ayudaba a dormir y la protegía. Fueron al lugar parecido a un santuario que la niña mencionó, donde un demonio recibía sus oraciones. Los tres se dieron cuenta enseguida de que la niña estaba a punto de fundar un culto demoníaco.
Tiru y Cecilia esperaban fuera del santuario, mientras los chicos se daban cuenta de que la criatura era una gárgola, y de repente fueron atacados. Sin embargo, el pequeño y delgado Chick lo derribó de una sola patada. La gárgola empezó a contar su historia. Un grupo de bandidos de la montaña lo había robado de su hogar y se había quedado sin tener a dónde ir. Así que decidió quedarse en el santuario, limpiándolo y convirtiéndolo en su hogar. La niña venía a menudo a rezar y él hacía cualquier cosa por protegerla. Aunque al principio recelaba, la gárgola se comparó entonces con Yuki, diciendo que ambos se limitaban a seguir a la persona que les importaba. Al final, el grupo de Yuki decidió no hacerle daño y regresó a la aldea. Una vez que Tiru estuvo curada y profundamente dormida, los aldeanos les contaron más cosas sobre la extraña niña, que era rechazada por la comunidad por rezar ante la estatua de un demonio, tras descubrir la verdadera identidad del dios Tosen. Del dios que la niña adoraba, Cecilia le preguntó por sus intenciones y le confió la seguridad de Tiru. Resultó que no era el monstruo que los aldeanos sospechaban, sino simplemente un dios demonio que quería proteger a sus creyentes. El sol se estaba poniendo, pero el capitán Yuki, Cecilia y Chick seguían en casa de Tiru. El tiempo pasaba lento, mientras Tiru contaba un sinfín de historias sobre su dios guardián, la gárgola demoníaca con la que estaba obsesionada. En su entusiasmo, Tiru agarró la mano de Chick, rogándole que se quedara a escuchar más historias sobre su guardián. Chick empezó a llorar, buscando la ayuda de Yuki con la mirada, pero estaba claro que Tiru había elegido a la persona equivocada para sus confidencias. A ese chico solo le interesaba comer y dormir. De repente, Tiru incluyó a Yuki y a Cecilia en la conversación. Pensando rápido, Yuki puso la excusa de que tenían que madrugar al día siguiente, así que los dos debían marcharse. Por supuesto, en realidad no le pidió a Tiru que parara, ya que estaba deseando pasar un rato a solas con Cecilia. Ignorando las súplicas de ayuda de Chick, Yuki y Cecilia se despidieron de Tiru, prometiendo volver antes de la cena del día siguiente. Salieron bajo un cielo estrellado y una luna llena. Cecilia le preguntó a Yuki si Chick estaría bien solo, y Yuki la tranquilizó, diciendo que lo había dejado allí porque Tiru parecía muy feliz. Por supuesto, fingía no tener segundas intenciones, pero la verdad salió a la luz cuando le cogió la mano a Cecilia. Atrayéndola hacia él, Yuki puso la excusa de que estaba oscuro y que debía tener cuidado. Cecilia se sonrojó un poco y le dio las gracias a su atento capitán, pero no era del todo ajena a sus tretas, y simplemente sonrió para sus adentros. Cogidos de la mano, los dos caminaron por el oscuro bosque como una feliz y sencilla pareja, y regresaron para dormir bien y recuperar fuerzas. Pero su breve paz se rompió cuando Yuki se despertó por los gritos de los aldeanos. Los bandidos de la montaña estaban atacando en plena noche. Yuki saltó de la cama al oír el grito de auxilio de un anciano. Y, sorprendentemente, Chick ya había logrado escapar de Tiru y se había vuelto a dormir a escondidas. Yuki le gritó a Chick que se despertara, pero el chico solo se quejó, pidiendo 5 minutos más. El enfrentamiento entre los aldeanos y los bandidos era encarnizado, y los bandidos llevaban ventaja. Varias personas resultaron gravemente heridas, y la sangre corría por el suelo. Yuki se puso rápidamente la armadura justo cuando llegaba Cecilia, lista para dar apoyo. Los aldeanos, a pesar de sufrir numerosas heridas en la cabeza, seguían intentando defenderse. Justo cuando parecía que iban a ser superados, llegó el equipo de Yuki. Como capitán, Yuki le ordenó a Chick que atacara, con Cecilia prestando apoyo. El somnoliento Chick se despertó de repente a la orden de Yuki, como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Su pequeña complexión lo hacía increíblemente ágil, saltando por encima de los enemigos antes de que pudieran darse la vuelta. En un instante, le propinó una potente patada en la cabeza a un bandido, dejándolo inconsciente. Rápido como el rayo, Chick sacó su cuchillo y acabó con otros 3 a la vez, convirtiendo sus risas en gritos. Cecilia no daba crédito a lo que veía. Era ese el mismo niño que lloraba para que lo salvaran de Tiru, hacía solo unas horas. Pero Yuki estaba tranquilo y no parecía sorprendido, pues ya había visto esa faceta de Chick muchas veces. Le explicó a Cecilia
que Sheik sabía usar su pequeña estatura para desequilibrar a los enemigos, con un evidente orgullo en la voz por su antiguo subordinado. Pasados unos minutos, Yuki decidió que era hora de unirse a la batalla. Al ver a Cecilia cerca, decidió no utilizar ninguna magia a gran escala, sino que utilizó un hechizo de tormenta para hacer retroceder a los enemigos cercanos y protegerla. Todo parecía ir bien, hasta que Yuki vio que salía humo de la casa de Tiru. Sheik se dio cuenta de que quizá no debería haberse marchado de la casa de la niña. Yuki le ordenó que fuera allí inmediatamente, y él obedeció al instante. Mientras tanto, Yuki acabó él solo con todos los bandidos restantes sin recibir ni un rasguño. Respiró aliviado al ver a los aldeanos celebrando la victoria. Sin embargo, un nudo de preocupación se formó en su estómago, ya que Sheik aún no había vuelto. Las dudas comenzaron a invadir la mente de Yuki. Aunque confiaba en las habilidades de lucha de Sheik, le preocupaba que los bandidos lo hubieran superado en casa de Tiru. Su inquietud aumentó, y, sin decir nada más, Yuki se adentró corriendo en el bosque con cara de preocupación. En medio del bosque, se encontró con Sheik y Tiru. Los ojos de Yuki se abrieron de par en par, incrédulo ante la escena que tenía delante. Tiru lloraba desconsoladamente, y Sheik contenía las lágrimas, de pie junto al cuerpo sin vida de la gárgola, el dios guardián que ella adoraba. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Aunque mantenía la compostura, Sheik se mantenía firme en posición de combate, enfrentándose a un extraño enemigo. Este hombre misterioso desprendía un aura aterradora y sostenía una espada manchada de sangre. Estaba claro que era él quien había matado a la gárgola. Ignorando a Sheik, el hombre se volvió hacia Yuki y Cecilia y les preguntó si eran de la aldea. Pero al fijarse bien en su atuendo, se dio cuenta de que no eran personas cualquiera, sino figuras importantes del pueblo. Sheik lo interrumpió de inmediato con un ataque, pero el enemigo, que parecía aburrido, le dio una patada sin piedad a Sheik, mandándolo a volar, haciendo que se estrellara contra un muro. Aún así, Sheik se levantó, con los ojos llenos de rabia, demostrando que el enfrentamiento llevaba ya un tiempo. Antes de que Sheik pudiera cargar de nuevo, Yuki lo sujetó y le pidió que se calmara. Yuki le preguntó a Sheik qué había pasado, y Sheik le explicó que la gárgola había estado intentando proteger a Tiru de unos bandidos cuando ese hombre lo atacó de repente por la espalda. El enemigo se rió a carcajadas, declarando que los había ayudado matando a la gárgola, ese monstruo. Luego empezó a burlarse de Sheik por llorar. Pero esta vez, Yuki no pudo soportarlo más y lo atacó. Sin embargo, la magia de Yuki se desvaneció en el momento en que entró en contacto con el asesino. Cecilia le dijo a Yuki que se apartara y le explicó que, por la identidad de ese tipo, Yuki no podría luchar contra él. Le reveló que el asesino era Mira, del Imperio Garris, y que la espada que tenía en la mano era una devoradora de magia artificial, capaz de absorber magia. Esto significaba que los usuarios de magia como Yuki no tenían ninguna oportunidad. Lo que más le llamó la atención a Yuki fue la existencia de otros héroes. Cecilia le explicó que otras naciones también tenían sus propios héroes elegidos, y la mala noticia era que la espada artificial de Mira era una réplica de la espada mágica sagrada, por lo que poseía muchas habilidades especiales. Sin embargo, su conversación fue interrumpida cuando Mira los retó a que se acercaran y lucharan, queriendo acabar con todo rápidamente. Yuki intentó explicarle a Mira que la gárgola que acababa de matar solo intentaba ayudar a un humano, pero Cecilia le recordó que Mira no tenía nada de la dignidad de un héroe. Su razonamiento era que todos los héroes tienen derecho a matar monstruos, y por lo tanto, tenía la intención de exterminarlos a todos. Aunque la gárgola tenía las alas cortadas y había perdido un brazo, todavía estaba viva. Mira, con frialdad, avanzó hacia la gárgola, considerándola un monstruo al que había que sacrificar. Tiru se interpuso en su camino y le suplicó que parara. Cecilia le recordó a Mira que si alguien del Imperio Garris hacía daño a un ciudadano del reino de Clarinet, provocaría una guerra. Pero estaba claro que a Mira le importaba un bledo empezar una guerra. Dirigió su atención a Cecilia, pero antes de que pudiera ponerle una mano encima, Yuki intervino de inmediato. Después de herir a Tiru y a Sheik, ahora Mira tenía el descaro de apuntar con su espada a la waifu de Yuki, algo imperdonable. Una sonrisa de suficiencia
apareció en el rostro de Yuki, mientras prometía enseñarle a Mira lo que es el infierno. Pero el problema era que la magia no funcionaba con ese tipo. Yuki desató una tormenta de ataques sobre su oponente, pero, como era de esperar, fueron completamente inútiles, fácilmente absorbidos por la espada de Mira. Ahora era el turno de Mira para contraatacar, y aunque Yuki bloqueó el golpe con bastante facilidad, se dio cuenta de que si la pelea se alargaba, Cecilia estaría en peligro. Yuki hizo estallar una cantidad masiva de magia, que a Mira le llevó un momento absorber por completo. Mientras estaba ocupado, Yuki lanzó un ataque sorpresa desde un ángulo inesperado, asegurándose una victoria temporal. Una demostración ostentosa que hizo que hasta Cecilia negara con la cabeza. Mientras le vendaban las heridas a Chic, Mira reapareció de repente y lanzó una lanza hacia la gárgola. Pero, en lugar de alcanzar a la gárgola, la lanza golpeó a Tiru, que se había abalanzado para proteger a su guardián. Yuki usó de inmediato su máxima velocidad para intentar detener la lanza, pero no fue lo suficientemente rápido. Tiru se desplomó por el fuerte impacto. La gárgola, atónita, le preguntó por qué estaba dispuesta a sacrificarse por él. Tiru simplemente respondió que él la había protegido muchas veces como su guardián, y ella solo quería protegerlo a él por una vez. Por desgracia, Mira se estaba levantando, parcialmente recuperado, gracias a un báculo mágico que le impedía contenerse. Mira desató un hechizo que hizo llover miles de flechas sobre Cecilia. Yuki la protegió de inmediato, pero eso le permitió a Mira escapar. Ambos se disculparon mutuamente por no haber podido completar su misión. Yuki se criticó a sí mismo por haberse vuelto complaciente debido a su poder mágico infinito. En voz baja, le preguntó a Cecilia si vivía alguien por la zona, y cuando ella confirmó que era una zona remota, Yuki decidió no contenerse más. Se transformó en su forma demoníaca. Un cuerno brotó de su frente y le aparecieron unas grandes alas. La visión hizo que Cecilia se estremeciera, con los ojos abiertos de par en par por la impresión. Yuki juró que daría caza a Mira y le daría una paliza. Aunque su aspecto era muy diferente al del chico que Cecilia conocía, se giró para tranquilizarla, prometiéndole que su conciencia estaba intacta y que seguía siendo la misma persona que ella conocía. Le dedicó una sonrisa antes de salir volando, dejando a Cecilia atónita y sin palabras. Yuki se envolvió la cara con una bufanda y fue a toda velocidad. Y no tardó en enfrentarse a su enemigo una vez más. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. El rostro de Mira se contrajo de miedo al ver a un auténtico demonio de pie ante él. Yuki declaró que sería castigado por el crimen de haberle arrancado las alas a su subordinado. Mira, sin reconocer a Yuki, se mostró confiado al principio e intentó atacar, pero con un solo golpe de Yuki, salió disparado mientras tosía sangre. Lo que preocupaba a Mira era que, si el rey demonio estaba muerto, ¿cómo podía seguir existiendo un demonio tan poderoso? Sin darle tiempo a Mira para pensar, Yuki lo levantó por los aires y lo arrojó a un río, declarando que no era digno de morir por su mano. Totalmente humillado, Mira juró que volvería para vengarse antes de ser arrastrado río abajo hacia el reino de Garris, su tierra natal. Aunque Yuki sintió que podría volver para causar problemas, no acabó con la vida de Mira, quizás debido a su propia naturaleza bondadosa. Tras volver a su forma normal, Yuki se dio cuenta de que sus cuernos y alas seguían ahí. Se dirigió de vuelta hacia Cecilia, preguntándose cómo de difícil sería deshacerse de ellos. Cuando regresó, notó la preocupación en los ojos de Cecilia tras ver su forma demoníaca. Yuki le prometió a Cecilia que nunca volvería a convertirse en demonio y que viviría como un humano. Afortunadamente, lograron salvar a Tiru con magia curativa, y la gárgola no soltó la mano de la niña en ningún momento. Chic seguía deprimido, probablemente por el aplastante sentimiento de derrota tras su batalla con Mira. Ahora que su trabajo estaba hecho, el grupo decidió marcharse del pueblo de Tiru. Cuando entraron para despedirse, se sorprendieron al encontrar a Tiru suplicándoles que la llevaran a ella y a la gárgola a la ciudad de Minerva para encontrar una cura para el ala y el brazo que había perdido. A Yuki se le ocurrió un plan de inmediato. Convirtió a la gárgola en una estatua de Buda para poder transportarla sin levantar sospechas. Cuando el grupo llegó a la ciudad de Minerva, Yuki se reunió de nuevo con el duque Dolahan y con Happiness. Ambos parecían dispuestos a exigir justicia para Chic, a quien se le habían saltado las lágrimas.
Yuki se sorprendió, preguntándose cómo sabían aquello, y descubrió que Shik, en su depresión, se había desahogado. Un hombre que antes era fuerte, rápido y resistente, sufría ahora la humillación de una derrota devastadora. Estaba claro que Shik no superaría fácilmente este fracaso, y el duque y Happiness tenían una expresión de pura rabia, decididos a dar caza al atacante de inmediato. Yuki los calmó, explicándoles que ya había arrojado a Mira al río. Ambos parecieron decepcionados, ya que esperaban que su capitán al menos lo hubiera troceado, le hubiera atado unas rocas y lo hubiera arrojado al mar. Lo que le ocurriera a Mira en el río ya no era asunto de Yuki. Yuki se centró en encontrar una forma de levantarle el ánimo a Shik. Pensando en lo mucho que a Shik le gustaba a Cecilia, Yuki pensó que quizás ella podría ayudar a animarlo. Mientras tanto, las miradas del duque y de Happiness se posaron de repente en la estatua de Buda que estaba sobre la mesa, y empezaron a burlarse de ella con todos los insultos que se les ocurrieron. Cuando no pudo soportarlo más, la gárgola reveló su verdadera forma, lo que provocó que ambos desenvainaran sus espadas por un malentendido. Yuki explicó rápidamente la situación, y tras entender lo que pasaba, rápidamente congeniaron con la gárgola, llegando incluso a ponerse motes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que apareciera el mayordomo principal, sacando a Happiness de la habitación para comenzar su sesión de entrenamiento. Antes de salir de la habitación para entrenar a Happiness, el mayordomo comentó que la estatua de Buda de Yuki era de mal gusto. El pobre Buda no estaba recibiendo nada de cariño. Después, Yuki decidió pasarse por el gremio y se encontró con la recepcionista. Y se sorprendió al saber que Crayman era ahora el subdirector del gremio. La recepcionista dijo que, aunque Crayman recibía bastantes quejas, seguía haciendo su trabajo bastante bien. Durante el desfile de los héroes, Crayman incluso le dio vacaciones a todo el personal y gestionó el gremio él solo durante 3 días consecutivos, justo por la época en la que Yuki llegó por primera vez a Minerva. Yuki preguntó dónde estaba Crayman ahora y se quedó de piedra al saber que estaba en el hospital tras una pelea con su mujer. Curioso, Yuki fue a visitar a Crayman, ansioso por escuchar la historia como un niño de 5 años. Resultó que Crayman había pospuesto demasiado la elección de un regalo de aniversario, lo que enfureció a su mujer. Sin embargo, ahora todo estaba bien, y ella estaba de camino para recogerlo del hospital. Lo que más sorprendió a Yuki fue que la mujer de Crayman no era otra que Sofía, que normalmente era fría y distante. Al encontrar esta historia aún más interesante, Yuki le pidió a Crayman que le contara cómo fue su romance cuando eran más jóvenes. Model. Crayman contó una historia sobre cómo antes era un alcohólico musculoso. Un día, Sofía se le acercó en un bar y le propuso que hicieran equipo. Él intentó ligar con ella, pero acabó recibiendo una paliza de muerte. Al darse cuenta de su fuerza, aceptó la oferta, y los dos se convirtieron rápidamente en un dúo invencible conocido como la pareja Langerist. Poco a poco, Crayman empezó a sentir algo por Sofía, y aunque al principio no pensaba declararse, le pidió matrimonio durante la cena. Ella dijo que sí, pero luego le dio otra paliza cuando él le pidió que dejara de ser aventurera. Justo en ese momento, Sofía entró en la habitación, interrumpiendo la historia de repente, lo que dejó a Yuki sintiéndose envidioso y solo a la vez. De vuelta en casa, Yuki transformó la estatua de la gárgola de un Buda a una esfinge. Se tumbó en la cama, dando vueltas sin parar, mientras pensaba en Cecilia. Deprimido, se puso a cambiar la forma de la estatua de la gárgola solo por pasar el rato. De repente, Cecilia y Happiness llamaron a la puerta. Yuki dio un salto de alegría al ver a Cecilia, pero se decepcionó un poco al darse cuenta de que no venía sola. Le preguntaron a Yuki si estaba ocupado para poder pasar el rato juntos. Happiness preguntó por la estatua de Buda de la gárgola, y Yuki señaló la flamante esfinge que había en medio de la habitación. Como de costumbre, Yuki recibió otro duro rechazo cuando su obra de arte fue despreciada una vez más. Cecilia reveló que Shik había estado llorando sin parar hasta que ella lo abrazó, después de lo cual se desplomó por el agotamiento, y lo llevaron a la mansión a descansar. Al oír que Shik estaba mejor, Yuki se sintió aliviado y le cogió aún más cariño a Cecilia por su amabilidad. Después, Yuki mencionó con entusiasmo que Crayman y Sofía estaban casados. Cecilia reveló que su madre le había contado una vez una historia sobre ellos, y Yuki, un gran fan de las historias de amor,
escuchó con mucho interés. Sin embargo, resultó ser un romance sensiblero, lo que hizo que Yuki quisiera tirarse de los pelos por su propia soledad. Cuando la historia terminó, Cecilia invitó a Yuki a visitar el palacio de Clarence con ella. Shik también iba a ir, y a pesar de estar un poco decepcionado por no estar a solas con Cecilia, Yuki seguía contento de que Shik ya no estuviera deprimido. El motivo de su visita estaba relacionado con Mira. A los oficiales les costaba creer que gente tan fuerte como Shik y Cecilia no pudiera derrotar a Mira, así que sospechaban un poco. Yuki y Cecilia le dijeron a Shik que se portara lo mejor posible delante del rey del condado de Clarines. Cuando se encontraron con el rey, parecía bastante amigable. Por lo visto, había estado luchando en batallas desde los 15 años y ascendió al trono con solo 25. Shik, medio dormido, estaba haciendo una reverencia ante el rey cuando de repente el rey le ordenó a su ayudante, Sylvia, que atacara a Shik para probar sus habilidades. Shik lo esquivó rápidamente, convenciendo al rey de que los tres eran muy hábiles y serían un valioso recurso para el reino. Prometió recompensarlos generosamente. Al oír hablar de una recompensa, a Yuki solo se le vino una cosa a la cabeza. Quería una cita con Cecilia. El problema era que lo acababa de decir en voz alta delante del rey. La cara de Cecilia se puso roja como un tomate y casi se desmaya de la vergüenza. Sylvia atacó a Yuki por este acto tan grosero, pero el rey la detuvo, riéndose de su audacia. Shik, inocentemente, pidió caramelos como recompensa, mientras que los ojos rojos y llameantes de Cecilia demostraban que estaba furiosa con Yuki. Le exigió fríamente que fuera a su casa para verlo en privado. Normalmente, a Yuki le habría encantado una invitación así, pero ahora temía por su vida. Afortunadamente, la madre de Cecilia llegó justo a tiempo, y parecía tenerle bastante aprecio a Yuki y a su determinación por impresionar a Cecilia. Sin embargo, debido al comportamiento de Yuki delante del rey, la madre de Cecilia le prohibió ver a su hija durante un mes. No obstante, después de que Cecilia y Yuki suplicaran desesperadamente, redujo el castigo a medio mes. Pero le hizo prometer una cosa a Yuki. Cuando volviera, tenía que declararle sus sentimientos como es debido y convertirse en todo un caballero. El primer día lejos de Cecilia, Yuki soñó que la besaba y le pedía matrimonio. Al darse cuenta de que no podía soportar ni medio mes sin verla, buscó a Raven para pedirle consejos sobre el amor. Mientras paseaban juntos, Yuki y Raven se toparon con una hermosa estatua. Y este encuentro rápidamente los llevó a tener puntos de vista diferentes. Yuki no pudo evitar expresar su asombro por lo extraño que era el mundo, lo que hizo que Raven sospechara y se preguntara si había dicho algo que no debía por error. Pero para sorpresa de Raven, Yuki cambió rápidamente de tema e insistió en que necesitaba consejo sentimental. Raven, humilde y poco seguro de sus propias habilidades románticas, le aseguró a Yuki que podía confiar en él, mientras sus ojos ocultaban una curiosa picardía. Yuki le contó a Raven la primera vez que conoció a Cecilia, admitiendo que su falta de atención le había llevado a hacer un comentario inapropiado por el que le echaron la bronca. Pero durante su conversación se le ocurrió una idea de repente, un regalo de disculpa. Recordando la vez que no pudo comprarle un collar a Cecilia porque la tienda estaba demasiado llena, Yuki compartió la historia de su anterior salida, cuando el regalo se le escapó de las manos. Propuso con entusiasmo este regalo como la solución perfecta para su aprieto actual. Absorto en sus pensamientos, Raven se dio cuenta de que Yuki ya había tenido la oportunidad de tener una cita con la chica de sus sueños, mientras que su propia relación apenas había avanzado. Para acortar distancias, Yuki sugirió que ambos compraran regalos para las personas que admiraban en secreto. Le explicó que, aunque Happiness no lo demostrara, seguro que agradecería un regalo bien pensado. Raven decidió comprarle un regalo a Happiness, pero Yuki le recordó que necesitaban una excusa para verla. Y así comenzaron una aventura de compras, deteniéndose frente a una pequeña y encantadora tienda que les llamó la atención a ambos. Raven se inclinó y le susurró al oído a Yuki que debían irse de inmediato, lo que confundió a Yuki. Negándose a dejarse convencer, Yuki estaba decidido a quedarse y echar un vistazo. Su presencia no tardó en llamar la atención del tendero, que se les acercó con curiosidad. Raven le tendió discretamente un trozo de papel con la palabra horquilla escrita en él, su forma de comunicarse, ya que no podía hablar en voz alta.
Comprendiendo la situación, el tendero los llevó al artículo exacto que buscaban, y allí, ante ellos, estaban los regalos perfectos que ambos necesitaban. Justo cuando salían de la tienda, se toparon inesperadamente con Mikana. Ella enarcó una ceja, preguntándose qué hacían allí. Rápidamente, ambos le aseguraron que simplemente estaban comprando regalos, intentando disipar cualquier sospecha. Mikana no pudo evitar mostrar su incredulidad ante la idea de que un espadachín como Raven estuviera enamorado. Sin embargo, el sonido del estómago de Mikana rugiendo terminó bruscamente la conversación, revelando su verdadero motivo. Se moría de hambre. Sin dudarlo, Mikana los arrastró a los dos a un restaurante cercano. Con una mirada desesperada, Yuki le susurró a Raven, trazando a toda prisa su plan de huida. El plan era sencillo pero audaz. Comer sin parar para no tener que hablar. Pero justo cuando creían haberlo conseguido, Mikana sacó de repente una historia sobre Cecilia. Incapaz de contener su curiosidad, Yuki arruinó el plan al interrumpir a Mikana con un aluvión de preguntas. Atrapada en sus recuerdos, Mikana empezó a relatar las bromas que Yuga le había gastado a la santa, Saintus. Raven, incapaz de ocultar su envidia, comentó que Yuga tenía suerte de vivir situaciones tan interesantes, lo que molestó a Yuki. Continuaron ahondando en historias sobre Yuga, recordando las veces que había formado sin querer relaciones innecesarias, obstaculizando su noble misión. Este fue también un valiente esfuerzo por desviar la conversación, evitando cualquier mención a sus propias vidas amorosas. Consiguieron desviar la atención de Mikana, y ella empezó a contar una historia cautivadora, que condujo a una revelación sorprendente. La victoria contra el Rey Demonio no fue gracias a un héroe famoso, sino a un demonio de bajo nivel del castillo del Rey Demonio. Yuki, riéndose para sus adentros, supuso que el Rey Demonio nunca se lo esperó. Debió de ser como si le hubieran estampado una tarta en la cara por sorpresa. El ambiente en la sala se volvió tenso, mientras Mikana relataba las feroces batallas que habían soportado en el castillo del Rey Demonio. Cada combate los ponía cara a cara con la muerte, con sus vidas pendiendo de un hilo. Pero lo que más atormentaba a Mikana era el hecho de que su supervivencia solo fue posible gracias a la intervención de un demonio asombrosamente poderoso. Su voz temblaba mientras recordaba los momentos en que caían en situaciones críticas, con sus cuerpos agotados y cubiertos de heridas. Y era en esos momentos desesperados cuando el demonio aparecía, blandiendo un poder extraordinario, curando sus heridas y dándoles la oportunidad de seguir luchando. Aunque la ayuda del demonio era innegable, Mikana no podía evitar la sensación de que los ayudaba solo por lástima, hacia sus débiles intentos de ganar. Esta dependencia de la compasión del demonio fue quebrando poco a poco el espíritu de Mikana. Reveló que cada encuentro con aquel demonio era un doloroso recordatorio de lo insignificantes que eran ante el aterrador poder que poseía. El demonio enfatizaba constantemente la diferencia de poder entre ellos, como si no fueran más que juguetes en su juego. Lo que más sorprendió a todos fue cuando Mikana reveló la condición que el demonio les había puesto para sobrevivir y continuar su viaje. Tenían que abandonar a Cecilia, su querida santa, y seguir adelante sin ella. Era una condición cruel, que atacaba el mismísimo núcleo del propósito y el vínculo del equipo. O'Connor admitió que había convencido a todos de aceptar esta condición. Pero Raven expresó su decepción, cuestionando si habría sido aceptable que Cecilia hubiera muerto. Yuki trató de justificar sus acciones, revelando que en ese momento solo quería acercarse a Cecilia, y que por eso había propuesto él la condición. Mikana continuó relatando los detalles de lo que sucedió después, contando que una vez pensaron que entendían la fuerza del enemigo y estaban preparados para la victoria. Sin embargo, la aparición del demonio hizo añicos esa confianza. McConnor reveló que la razón por la que no podían permitirse ser derrotados por un demonio desarmado era para mantener el prestigio del grupo de héroes y proteger la reputación de la organización, IGA. A medida que su fracaso se alargaba durante todo un mes, las excusas en sus informes empezaron a perder credibilidad. En ese momento decisivo, el demonio ofreció una solución alternativa. Mikana confesó que, por el bien del grupo, se vio obligada a aceptar la oferta del demonio. Explicó que había tomado esta difícil decisión por el bien del equipo
incluso si eso significaba cargar con el peso del arrepentimiento y la culpa. Tras derrotar al rey demonio, Mikana corrió a la habitación donde habían dejado a Cecilia, a pesar de su agotamiento. Expresó su vergüenza y se disculpó por no haber podido revelar la verdad hasta ahora. Mikana admitió que no podía contarle a Cecilia toda la historia, y que, en su lugar, se había estado ahogando en la culpa y la contención, animada por Yuga. Explicó que su verdadero propósito era proteger a Yuga, el amigo de la infancia al que amaba en secreto. Cuando terminó su historia, Mikana se fue, dejando a Yuki y a Raven atónitos por lo que acababan de escuchar. La espera de 2 semanas por fin llegó a su fin, y Yuki estaba ansioso por volver a ver a Cecilia. Sin embargo, una chica llegó con un mensaje de Cecilia, pidiéndole a Yuki que fuera a la mansión al mediodía del día siguiente. Dándole las gracias a la chica, Yuki la invitó a pasar, y le comentó que pensaba dar un paseo por la ciudad. Mientras estaba en la ciudad, Yuki oyó hablar de una tienda famosa por sus deliciosos pasteles y decidió pasarse por allí. Al entrar, se sorprendió al ser recibido por un hombre musculoso. El hombre le explicó que su hermana estaba enferma, así que él se estaba encargando de la tienda ese día, y que sin querer había aplastado algunos pasteles por usar demasiada fuerza. Por la forma en que trataba a sus clientes, Yuki pudo ver que el hombre tenía un buen corazón. Mientras estaba allí, Yuki le compró algo de comer a un niño que estaba llorando. Pero el ambiente tranquilo cambió de repente cuando un ladrón le arrebató la bolsa de la compra de la mano a Yuki. Decidido a recuperar lo que le habían robado, Yuki salió corriendo tras él y derribó al ladrón de una potente patada. Sin embargo, Yuki se quedó de piedra al darse cuenta de que el ladrón era Yuga, quien entonces le acusó a él de ser el ladrón, a pesar de los intentos de Yuki por aclarar el malentendido. La rabia de Yuga fue en aumento mientras atacaba a Yuki con su espada sin miramientos. Yuki se vio envuelto en una acalorada discusión con un guardia cabezota que se negaba a creer que le habían robado la cartera, mientras Yuga lo pintaba fácilmente como el villano de la situación. La frustración hervía en el interior de Yuki, mientras pensaba en cómo Yuga lo había convertido en el culpable. Justo cuando la tensión alcanzó su punto álgido, una figura salió de entre las sombras. No era otro que el comandante Raven, el héroe más famoso de la ciudad. Raven se adelantó, sosteniendo un trozo de papel que registraba lo que había ocurrido en realidad. Los ojos de Yuki se abrieron como platos, aliviado, al darse cuenta de que Raven había venido a ayudarle. Sintió una profunda gratitud al pensar que, sin Raven, se habría quedado atrapado en aquella extraña situación para siempre. Con una sonrisa comprensiva, Raven le aseguró a Yuki que le recordaría a Yuga que tuviera más cuidado la próxima vez. Haciendo acopio de valor, Yuki preguntó si había alguna forma de comunicarse con los otros héroes. Para su sorpresa, Raven asintió, explicando que a menudo usaba mensajes escritos a mano durante las reuniones del grupo de héroes. A Yuki el motivo le pareció extraño, pero convincente. Lo sorprendente fue que no se investigara a Cecilia Son por actividades que pudieran haber conducido a estos graves malentendidos. Sobre todo después de que un humano le robara la cartera, haciendo que lo confundieran con el culpable. Con el mensaje de Raven para Yuga ya escrito, Yuki estaba decidido a encontrarlo y resolver el asunto de una vez por todas. Yuki se enfrentó al duque por sus acciones recientes, pero solo recibió una negativa por parte de los guardias. El duque afirmó que, en público, solo se dirigiría a Raven como comandante Raven. Justo en ese momento, entró Irene y se llevó al duque a entrenar, dejando a Yuki reflexionando sobre la posibilidad de que los elfos se convirtieran en caballeros. Mientras Yuki estaba absorto en sus pensamientos sobre los misterios del mundo, Yuga apareció majestuosamente. Los dos no tardaron en enfrascarse en una agradable conversación, recordando su encuentro anterior antes del paseo de Yuki con Cecilia. Con la intención de hacer las paces, Yuki sugirió que se pasaran por un restaurante cercano, conocido por su excelente comida. Al entrar en el restaurante, Yuki sintió una sensación de familiaridad y se dio cuenta de que era el mismo que Mikana le había recomendado una vez. Incapaces de ocultar su admiración por la perfecta organización y el espacioso interior del restaurante, pidieron rápidamente la comida. Yuki aprovechó la oportunidad para disculparse por su prisa y el malentendido de antes. Yuga, como el buen amigo comprensivo que era,
le aseguró a Yuki que no había nada de qué preocuparse. Pero en el fondo, Hyuga todavía se sentía culpable y se preguntaba cómo un héroe como él podía haber cometido semejante error. Para consolar a Hyuga, Yuki le dio un consejo, diciéndole que se liberara de la carga que llevaba sobre los hombros. A medida que la conversación se animaba, Hyuga no pudo contener su curiosidad y preguntó por la relación entre Yuki y Cecilia. Yuki respondió con calma que solo eran buenos amigos, lo que sorprendió enormemente a Hyuga. Las sorpresas no acabaron ahí, ya que Yuki reveló que incluso Raven era amigo suyo. Hyuga, desconcertado por esto, le pidió consejo a Yuki sobre la amistad, admitiendo que no tenía muchos amigos y que quería entender mejor su significado. Una intensa oleada de emoción invadió a Yuki cuando empezó a hablar del papel de Mikana en los recientes acontecimientos. A Hyuga le sorprendió darse cuenta de que Yuki conocía esos detalles ocultos. Yuki le explicó que Mikana había estado atormentada por la culpa y que a menudo lloraba por sus actos. Se desató una discusión entre ellos, en la que Hyuga insistía en que fue Mikana quien había abandonado a Cecilia desde el principio. Pero Yuki le replicó, recalcando que los motivos de Mikana surgían del profundo cariño que sentía por Hyuga. Poco a poco, Hyuga se dio cuenta de que había estado culpando injustamente a Mikana, ignorando por completo su propia responsabilidad en todo el asunto. Este despertar hizo que a Hyuga se le saltaran las lágrimas al reconocer su propio egoísmo y falta de responsabilidad. En un momento de calidez, Yuki consoló a Hyuga, recordándole que fracasar es una parte natural de la vida y que no debía rendirse ni eludir sus responsabilidades. A través de su sincera conversación, Hyuga comprendió el increíble apoyo que Mikana le había brindado desde la infancia. Comprendió que las regañinas de Mikana no eran más que una expresión de su profunda preocupación y de su estrecho vínculo. Decidido a enmendar las cosas, Hyuga resolvió disculparse con Mikana, pero no fue capaz de reunir el valor para enfrentarse a ella a solas. Así que recurrió a Yuki en busca de apoyo. Yuki aceptó acompañar a Hyuga en este viaje de redención, subrayando la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Con las prisas, Hyuga se topó inesperadamente con Yuki, un momento cómico en el que los dos se encontraron cara a cara por casualidad, y finalmente se presentaron como es debido. Lleno de determinación, Hyuga irrumpió en casa de Mikana sin siquiera llamar a la puerta. Pero lo que no esperaba fue la sorprendente escena que se encontró. Mikana, semidesnuda, atónita por la repentina aparición de Hyuga. Sin esperar un segundo más, Hyuga se lanzó a dar un discurso de arrepentimiento, admitiendo su egoísmo pasado y disculpándose por haber tratado mal a Mikana. Sin embargo, a pesar de su recién descubierta revelación, seguía actuando con bastante torpeza. Para redimir sus actos, Hyuga incluso le pidió a Mikana que le regañara. Pero dadas las circunstancias, ella ya estaba furiosa con él por haber entrado mientras se cambiaba. Así que la regañina ya estaba garantizada. Mientras tanto, Yuki, cansado de la escena dramática que se desarrollaba ante él, decidió sabiamente abandonar aquel caos. Optó por dar un paseo con Tiru, y ella aceptó encantada, claramente queriendo también un escape temporal de la tensa situación. Los dos pasearon por el mercado, y parecía que el destino les tenía reservada otra sorpresa interesante. Una chica estaba regalando pasteles a todo el mundo, porque su musculoso hermano había aplastado por accidente el pastel de un cliente. La vida está llena de situaciones inesperadas. Y ese hombre fornido no era otro que el hombre bestia. Yuki se vio rápidamente envuelto en una conversación con este peculiar personaje, justo cuando pensaba que su día no podía volverse más raro. De repente, un hombre se acercó y se disculpó con Yuki por los problemas que su joven amo había causado el otro día. Como forma de compensación, el hombre le dio a Yuki una pequeña bolsa de regalo. Curioso, Yuki la abrió y se sorprendió gratamente al encontrar dentro unas fragantes brochetas de carne a la parrilla. ¡Genial! Pero las sorpresas aún no habían terminado. Por el camino, Yuki se encontró de nuevo con Happiness por casualidad y, emocionada, lo llevó a su lugar de trabajo, que era también donde él esperaba volver a ver a Cecilia. El reencuentro tras medio mes de espera les hizo sentir a ambos como si hubiera pasado un año entero. Lleno de la alegría del amor, Yuki no llegó con las manos vacías
y le dio a Cecilia la comida gratis que había conseguido en el mercado. Confesó que ambos regalos eran de gorra, lo que hizo reír a Cecilia, animando el ambiente entre ellos. Mientras charlaban, Cecilia preparó más pastel para que lo disfrutaran. Yuki saboreó el delicioso pastel y agradeció infinitamente a Cecilia sus dotes culinarias. Aunque una vez fue el rey demonio en un castillo, ahora Yuki se sentía feliz, porque había encontrado una razón para vivir, y esa razón era Cecilia. Justo cuando su conversación se estaba poniendo profunda, el dúo dinámico de Yuga y Mikana apareció de repente para ver a Cecilia. Yuga, con gran valentía, dio un paso al frente para ofrecerle a Cecilia su más sincera disculpa. Pero antes de que pudiera terminar la frase, ¡zas!, una potente bofetada de Mikana aterrizó en la cara de Yuga, creando un giro dramático de los acontecimientos. Sin inmutarse, Yuga reunió valor una vez más, suplicándole a Cecilia que descargara toda su ira sobre él, como si una buena regañina pudiera limpiar su alma. Pero Mikana, al darse cuenta de la importancia de expresar su propio remordimiento, respiró hondo y se disculpó ella misma. Mikana abrió su corazón, intentando expresar su profundo arrepentimiento. Pero Cecilia, como la maravillosa amiga que era, no la dejó sufrir ni un segundo más. Interrumpió a Mikana, abriendo los brazos para aceptar la disculpa, en sentido figurado, por supuesto. ¿Para qué prolongar la agonía cuando el perdón está a un abrazo de distancia? Justo entonces, Yuki intervino como un salvador oportuno, dándole con delicadeza a Cecilia la pinza para el pelo que había preparado antes. La pinza parecía hecha a medida para Cecilia, realzando su belleza con una perfección deslumbrante. Incluso Mikana no pudo evitar elogiarla, admitiendo que Cecilia estaba realmente preciosa con la pinza. Estaba claro que no había que subestimar el sentido de la moda de Yuki. En este tierno momento, Cecilia se giró hacia Yuki y le expresó sinceramente su gratitud por su intervención en la saga de Mikana y Yuga. Yuki, siempre tan humilde, confesó que no podía soportar la idea de que su relación se desmoronara. Tanto Cecilia como Yuki se dieron cuenta del profundo impacto que tenían en la vida del otro. Intercambiaron una mirada llena de felicidad, esperando que este nuevo vínculo siguiera floreciendo. Cecilia, optimista, le confió su corazón a Yuki, sabiendo que él siempre estaría ahí para cuidarla y protegerla. Yuki, en un momento de tensión, apretó el collar que planeaba darle a Cecilia. Se dio cuenta del estrés y la importancia del momento, y salió fuera para respirar hondo, como si la ansiedad se aferrara a él, impidiéndole pensar con claridad. Mientras tanto, Yuga, incapaz de contener su emoción, instó a Mikana a investigar dentro del castillo de Cecilia. Al ver que Yuki estaba distraído, Mikana le dio una ligera bofetada para devolverlo a la realidad, recordándole que debían centrarse en la tarea que tenían entre manos. Yuki, con el corazón latiéndole con fuerza, se disculpó con Cecilia mientras ambos entraban en el castillo. Armándose de valor, Yuki se acercó a Cecilia, con las manos sudorosas y temblorosas, mientras intentaba tocar las suyas. El ambiente estaba cargado de tensión, y Yuki no podía parar de darle vueltas a la cabeza. Tenía miedo de que a Cecilia no le gustara el regalo, y el temor al rechazo se le clavaba en la mente como una espina, impidiéndole pensar con claridad. Mientras Cecilia esperaba pacientemente en el pasillo, Yuki luchaba contra el torbellino de su corazón. Finalmente, se armó de valor, respiró hondo y volvió a caminar hacia Cecilia. Ella estaba allí, como si supiera lo que él iba a hacer. Pero justo cuando iba a darle el tan esperado regalo, el miedo lo superó y Yuki salió corriendo, incapaz de controlar su ansiedad. Yuki decidió llevar a Cecilia a un lugar secreto dentro de la mansión, y su curiosidad se despertó al oír por casualidad una conversación en una habitación cercana. Conteniendo la respiración, Yuki escuchó atentamente y descubrió una noticia impactante. Creiman y Sofía acababan de tener una hija. Sofía, decidida a proteger a su hija de la influencia de Creiman, había asumido la noble tarea de criar a la niña ella sola. Justo cuando Yuki estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, el peligro apareció de repente. Agarró la esbelta mano de Cecilia, con el corazón latiéndole a 1000 por la adrenalina, y los dos corrieron a toda prisa por los confusos y laberínticos pasillos de la mansión, intentando escapar de sus perseguidores. Al final,
El agotamiento pudo con Cecilia, y con la voz teñida de cansancio, le preguntó a Yuki cuáles eran sus intenciones en aquella peligrosa mansión. Con sinceridad y determinación, Yuki le confesó que había encontrado un lugar tranquilo, un paraíso, solo para ellos dos. Con un brillo de esperanza en los ojos, Yuki le entregó a Cecilia un precioso collar, un símbolo de su inquebrantable afecto. Le recordó aquella vez que no pudo comprar el collar que quería por culpa de un alborotador en la tienda. Pero ahora le dijo con orgullo que había conseguido el regalo y que sus sentimientos por ella eran inamovibles. Cecilia, llena de alegría y con los ojos brillantes, le expresó su profunda gratitud y prometió que cuidaría el collar como un tesoro. Sin embargo, este momento de felicidad se hizo añicos cuando Yuga irrumpió de repente en la habitación, con la voz cargada de disgusto, al ver a Yuki y a Cecilia juntos y a solas. Los dos decidieron salir de la mansión y pasear juntos por el espléndido jardín, donde el crepúsculo aún perduraba, creando una atmósfera de paz. Youki, un joven en una misión para conquistar el amor de su vida, ahora veía con claridad los obstáculos que se interponían en su camino. Así que decidió ir al gremio en busca de respuestas. Yuki exigió, enfadado, por qué las misiones de alto nivel, que completaba, no le daban recompensas dignas, mientras seguía estancado en el rango B del MSI. Crayman argumentó que la posición actual de Yuki ya era muy buena, puesto que solo llevaba medio año registrado como aventurero. Yuki, en su forma humana, replicó que necesitaba que lo ascendieran más rápido para conseguir una vida estable. Para Crayman, eso significaba más misiones de alto nivel y más trabajo, algo que no le entusiasmaba. Al final, el caso de Yuki quedó zanjado cuando Crayman explicó con pereza que un ascenso prematuro podría traer problemas y que avanzar rápido no siempre era la opción más sabia. Yuki volvió a casa decepcionado, con su plan para una vida estable y temprana retrasado una vez más. La gárgola seguía en su extraña forma de sombrero, descansando sobre la mesa. Ambos tuvieron una breve conversación, antes de que la gárgola revelara con tristeza el verdadero alcance de su deterioro. Profundas grietas recorrían todo su cuerpo. Le faltaba un brazo y le habían arrancado las alas. El dios guardián del templo confesó que había recibido un golpe muy duro en la última batalla y que no parecía poder recuperarse con normalidad. A pesar de que solo le quedaban 5 días de vida y de su estado debilitado, a la gárgola todavía le preocupaba Tiru y el empeoramiento de su salud. Le pidió a Yuki que cuidara de Tiru cuando él ya no estuviera. Pero Yuki, que no era de los que aceptan fácilmente el destino de un amigo, se plantó de inmediato en medio de la habitación con una pose imponente, declarando que se comprometería a encontrar una cura para la gárgola herida, sin importar lo difícil que fuera. Yuki decidió que la mejor persona a la que pedir consejo sobre asuntos demoníacos era el duque Dolahan, así que fue a visitarlo al cuartel general de los caballeros. Ahora que ya no tenía alas, caminar se había convertido en la actividad que menos le gustaba a Yuki. En cuanto llegó, se dejó caer en un sofá, esperando a que su amigo terminara sus tareas administrativas como noble caballero. Una caballera de aspecto más bien frágil se acercó a Yuki, presentándose como Irene. Le preguntó por la relación entre él y el duque, comentando que parecían muy cercanos. Además, sentía curiosidad por saber por qué un caballero con tanto talento como el duque llamaba a Yuki capitán. Yuki vio en esto una oportunidad para tomarle el pelo a Irene, que parecía bastante crédula. Le relató su pasado de una forma misteriosa y aterradora, haciendo la historia más fascinante. Justo en ese momento, entró el duque y rápidamente le restó importancia a las palabras de Yuki, insistiendo en que solo era una broma. El nombre de capitán era solo un apodo cariñoso que le había puesto a su amigo. Irene los dejó solos para que hablaran, y Yuki no se anduvo con rodeos, fue directo al grano. Le explicó la situación de la gárgola, y le pidió ayuda al duque para encontrar una cura a tiempo. Fiel a su papel de subordinado, el duque no lo decepcionó. La solución era encontrar menas mágicas especiales para que la gárgola las absorbiera, lo que le ayudaría a recuperarse, como esto era de conocimiento común en el mundo de los demonios. El duque estaba algo decepcionado con las habilidades de su capitán. Cuando Yuki salió del cuartel general, se encontró con Cecilia, que tenía una expresión de preocupación en el rostro. Corrió hacia él y le dio la noticia sobre el empeoramiento del estado de Tiru. Ambos corrieron hacia donde yacía Tiru,
y encontraron a Chic cuidándola con esmero, preparando todo tipo de medicinas para ayudarla a recuperarse. Por el camino, Yuki puso a Cecilia al día sobre el estado de la gárgola, y ambos se dieron cuenta rápidamente de que podría haber una conexión entre lo que le estaba pasando a Tiru y a la gárgola. Tiru yacía inmóvil en la cama, con una respiración apenas perceptible. Chic informó preocupado de que su reserva de medicinas estaba casi agotada. La situación parecía increíblemente desoladora, pero Yuki, sintiendo un gran sentido de la responsabilidad, asumió la tarea de traerle a Chic más ingredientes medicinales, recordándole cuál era su principal deber ahora mismo, y prometiéndole que él se encargaría de esta tarea para que Chic pudiera centrarse en cuidar de Tiru. Tiru se despertó presa del pánico al enterarse del estado de la gárgola, y con lágrimas en los ojos, les suplicó que le ayudaran a recuperarse. Cecilia la calmó, lanzando un suave hechizo para ayudar a la pequeña a volver a caer en un sueño tranquilo. Al salir de la habitación, Yuki y Cecilia se pusieron manos a la obra de inmediato. Tras investigar a fondo dónde encontrar minerales mágicos, Yuki se dirigió al gremio de comerciantes. Sin embargo, allí también andaban escasos de existencias. Justo en ese momento, Crayman entró en la tienda, para gran sorpresa de Yuki, pues descubrió que este perezoso subdirector del gremio era en realidad bastante popular entre las mujeres del gremio. Yuki obtuvo los detalles de una misión del maestro del gremio de comerciantes, pero se molestó al descubrir que parecía más complicada de lo que había previsto. Crayman, al notar la vacilación de Yuki, intentó convencerlo para que se uniera a la misión de inmediato, pero Yuki se negó. Revelando que estaba ocupado buscando minerales mágicos, Crayman sonrió y dijo que esta misión, de hecho, también estaba relacionada con los minerales, al tiempo que le ofrecía una generosa parte de la recompensa y la oportunidad de ascender a rango A. Yuki finalmente aceptó, ya que no podía permitirse perder más tiempo. De forma breve y discreta, Crayman simplemente le dijo a Yuki que se reuniera con él frente al gremio a la mañana siguiente. Cuando llegó el momento, Yuki se sorprendió al encontrarse acompañado por Crayman y su esposa, Sofía, así como por Cecilia. El grupo subió a un carruaje y se dirigió directamente a su destino, recibiendo los detalles de la misión por el camino. Se dividieron en dos equipos. Cecilia y su sirvienta irían a recoger las 6 hierbas necesarias, mientras que al equipo de los chicos se le asignó la tarea más compleja de encontrar la fuente de los minerales mágicos. Por suerte, los lugares de la misión eran los mismos, ya que la zona era conocida por su rica energía mágica. Desde que habían subido al carruaje, Crayman había estado completamente inconsciente y descansaba con la cabeza en el regazo de Sofía. Cuando Yuki preguntó con curiosidad por qué, Sofía respondió con indiferencia que acababan de tener una discusión, y ella le había persuadido para que viera su punto de vista. Al parecer, la violencia era su forma de resolver los desacuerdos. Cuando volvió en sí, Crayman estaba completamente cautivado por la presencia de su esposa, susurrándole palabras de amor y comportándose en todo momento como el marido perfecto. Al ver esta nueva faceta del hombre, que normalmente parecía a punto de desplomarse, Yuki no pudo evitar sorprenderse. Cuando Crayman salió de su ensoñación romántica, volvió a centrarse en la misión y explicó que tendrían que enfrentarse a un demonio que residía en la mina de mineral mágico. Crayman pidió en broma al grupo que retrasaran el informe al gremio para poder pasar más tiempo con su esposa. Como respuesta, Sofía le persuadió una vez más, después de que él utilizara sin querer un término poco cortés para referirse a ella, dándole a Crayman otra lección para el recuerdo. El grupo decidió encargarse primero del monstruo antes de continuar con su misión principal. La noche antes de partir, Yuki se preguntaba con impaciencia si llegaría a ver a Sofía, una aventurera de alto rango, en acción llevando una formidable armadura completa. Cuando llegó el momento de prepararse, Sofía se puso efectivamente su armadura, pero para sorpresa de todos, era un traje de sirvienta. Yuki no pudo evitar preguntarse si su marido, Crayman, tenía una extraña fijación por los trajes de sirvienta. Sofía reveló tímidamente que a Crayman simplemente le gustaba verla con ese atuendo en particular. Al pedirle más detalles, Crayman compartió un tierno secreto. Reconocía por completo la formidable fuerza de Sofía, pero aún así no podía evitar preocuparse por su seguridad. Verla con un traje de sirvienta
hacía que las misiones parecieran menos peligrosas, restándole importancia a los riesgos reales de su trabajo. Yuki sintió un poco de envidia del amor que la pareja compartía, y mientras empezaban a entrar en la mina, preguntó con curiosidad si tenían hijos. Crayman empezó a hablar alegremente de su hija y su hijo, pero su historia fue interrumpida por unos monstruos que les bloqueaban el paso. Sin perder un segundo, Sofía se lanzó inmediatamente al ataque. Crayman usó magia a través de su habilidad de Shikigami, pero haciendo honor a su naturaleza perezosa, dejó que los Shikigami de papel operaran automáticamente con su poder preimbuido, en lugar de controlarlos meticulosamente. Los Shikigami de papel derrotaron rápidamente a los monstruos gigantes, despejando el camino para que el grupo se adentrara más en la mina. Más adentro, se encontraron cara a cara con el verdadero enemigo, un monstruo mutado come rocas, cuyo cuerpo brillaba con un lustre inusual, lo que revelaba que era la verdadera razón por la que los minerales mágicos se estaban agotando. Crayman les advirtió de dos cosas. Primero, que no usaran magia, ya que sería ineficaz, y segundo, que el cuerpo del monstruo debía mantenerse intacto después de ser derrotado. Sugirió que Yuki dejara que el monstruo se lo tragara, usando hechizos protectores para mantenerse a salvo. Pero Sofía intervino inmediatamente, argumentando que ella era más adecuada para esta batalla en particular. La actitud de Crayman cambió por completo mientras volcaba toda su energía en proteger a su esposa, un nivel de dedicación que probablemente no habría mostrado por Yuki, el gafe del equipo. El grupo coordinó su magia para inmovilizar al monstruo. Yuki desató una ráfaga de poderosos hechizos. Cecilia usó amuletos protectores para atar al monstruo, mientras Crayman usaba sus artes especiales y barreras protectoras alrededor de Sofía. Esta vez no eran simples muñecos de papel, sino auténticos Shikigamis cambiaformas. Una señal de que Crayman iba completamente en serio con lo de proteger a su mujer. Dirigió al equipo, asegurándose de que no hubiera errores. Sofía se metió rápidamente en el vientre del monstruo y lo destruyó desde dentro. Las dos parejitas se sonrojaron mientras comprobaban que el otro estuviera bien, mientras que el matrimonio, Crayman y Sofía, mostraban abiertamente su dulce afecto. Con la batalla terminada, el grupo pasó a su siguiente tarea: recolectar hierbas. Esto les llevó bastante tiempo, ya que los destrozos del combate dificultaban la recolección. Finalmente, se dirigieron a la posada para pasar la noche. Pero antes de instalarse, Yuki le preguntó a Cecilia si podía volver a su verdadera forma demoníaca para enfrentarse rápidamente a un enemigo. Esperando a que todos en la posada estuvieran profundamente dormidos, Yuki bajó las escaleras y se sorprendió al encontrar a Cecilia todavía despierta. Cuando le preguntó por qué, ella le mostró su apoyo y le ayudó a salir a escondidas. Le dio a Yuki todo tipo de hierbas, mineral mágico e incluso comida para el viaje. Hacía mucho tiempo que Yuki no volaba en su forma de demonio. Pero era tan veloz como siempre, y no tardó en llegar a casa, donde Gárgola dormía. Yuki intentó despertarlo, pero Gárgola quería morir en paz. Sin embargo, no pudo resistirse a la determinación de Yuki, y decidió dejarle hacer lo que quisiera. Sin decir palabra, Yuki empezó a meterle trozos de mineral mágico en la boca a Gárgola. Las grietas de su cuerpo se curaron lentamente, y el mineral parecía funcionar de maravilla. Es más, a Gárgola le gustó su sabor y le pidió a Yuki toda la bolsa de mineral para disfrutarla a su ritmo. Yuki se marchó inmediatamente y se dirigió a donde estaban Tiru y Shik. Le entregó rápidamente las hierbas a un Shik todavía somnoliento para que pudiera empezar a tratar a Tiru. Luego, Yuki regresó a la posada. Aunque quitarse las alas y romperse los cuernos seguía siendo doloroso, estaba demasiado agotado para quejarse y se coló dentro para dormir un poco. A la mañana siguiente, Yuki se despertó con el rostro radiante de Sofía, que velaba a su marido inconsciente en brazos, lo que ya se había convertido en una costumbre. De camino a casa, Yuki se desmayó en el carruaje, completamente agotado por el viaje de la noche anterior. Cuando despertó, se encontró tumbado en el regazo de Cecilia. Y Crayman no perdió la oportunidad de picarles por su cercanía. Unos días después, tanto Gárgola como Tiru se recuperaron por completo. Los dos se hicieron cada vez más cercanos, lo que molestaba a Yuki, ya que él mismo todavía no era lo suficientemente hábil como para ganarse el corazón de la mujer de sus sueños. Todas las mañanas se despertaba y veía a Gárgola y Tiru abrazados,
lo que hacía que al pobre amo le doliera el corazón. Se preguntaba confuso cómo habían llegado a tener tanta confianza, pero el ambiente tan pasteloso era realmente insoportable para él. Yuki fue a la ciudad y se encontró por casualidad con el demonio medio león, al que se había enfrentado antes. Intercambiaron saludos, y Yuki quedó bastante impresionado con el bullicioso mercado, sobre todo desde la derrota del rey demonio. Sorprendentemente, incluso se topó con Crayman deambulando por el mercado, algo poco común, ya que Crayman normalmente solo estaba en el gremio. Cuando Yuki le preguntó por qué no estaba en el gremio, Crayman respondió con cara de pocos amigos. Estaba buscando un regalo de aniversario de bodas, la pesadilla de todo hombre. Como tenía tiempo libre, Yuki se apuntó encantado a ayudar, aunque Crayman no se lo había pedido. Yuki empezó a elegir algunos regalos que pensó que a Crayman le podrían gustar para su mujer, incluyendo algunas opciones bastante peculiares para un aniversario de bodas. Sin dudarlo, Yuki sugirió unas orejas de gato, e incluso se las puso en la cabeza para demostrar lo monas que quedaban. En broma, Yuki metió a escondidas las orejas de gato en la bolsa de Crayman. El joven demonio, con su particular sentido de la moda, también aprovechó para comprarse algunas cosas que hacía tiempo que no tenía la oportunidad de conseguir, haciendo que su bolsa se llenara cada vez más de objetos extraños. La bolsa de Yuki era ya tan grande que parecía una roca gigante atada a su espalda. Y este singular sentido de la moda no era del agrado del subdirector del gremio, Crayman, quien sin rodeos lo calificó de excéntrico. Pero había que decir que Crayman, el marido devoto, todo un cumplido, tenía un gusto excelente para los regalos. Compró un delantal nuevo y un juego de especias de importación. A cambio de la ayuda de Yuki, Crayman le concedió generosamente una misión de rango A en su día libre. Yuki, eufórico, se metió corriendo en un callejón para cambiarse. Cuando regresó, Yuki parecía un desastre de la moda. Llevaba una máscara grande y aparatosa y una larga capa negra, creando un aura misteriosa. Pero no del tipo que nadie quisiera investigar. La adición de accesorios, que no pegaban ni con cola, hacía que su aspecto fuera aún más insoportable. Acompañando al hombre misterioso, Crayman se acercó al mostrador de recepción y solicitó una misión de rango A para el individuo especial que estaba detrás de él. Cuando la recepcionista le preguntó por su rango actual y su nombre, Yuki respondió que era Rayo Negro, el espadachín mágico. Incapaz de soportar lo cursi del nombre, Crayman se limitó a desearle buena suerte y se fue rápidamente, dejando que Yuki se encargara de todo solo. Con su nueva y dramática personalidad, Yuki aceptó 4 misiones de rango A, claramente abarcando más de lo que podía, pero le prometió a la recepcionista que volvería en un plazo de 10 días. Con su ridículo atuendo, Yuki completó rápidamente la mayoría de las misiones, pero pareció sorprendido por las frías reacciones de todo el mundo hacia él. La última misión consistía en eliminar a un grupo de bandidos problemáticos. Tras descubrirlos, desenvainó su espada mágica con forma de rayo, la blandió con destreza y lanzó un hechizo que hizo que un relámpago impactara en la hoja, creando un espectacular show de luces. Sin embargo, los bandidos no se sintieron intimidados en absoluto y se rieron de su ridículo disfraz. Aún así, Yuki los ató a todos rápidamente, solo para encontrarse cara a cara con un escuadrón de caballeros que se acercaba, liderado por Raven y el duque. Yuki declaró la misión completada y se dispuso a marcharse de inmediato. Raven señaló a los bandidos atados y le susurró algo al duque. Se ordenó a los caballeros que dejaran marchar a Sir Rayo Negro, y Yuki se escondió detrás de los árboles para escuchar a escondidas. Se sorprendió de verdad al ver que Raven, demasiado tímido para dar órdenes directas a sus propios caballeros, tenía que depender del duque para transmitir sus instrucciones. El duque envió a Raven de vuelta para que cumpliera con sus importantes deberes, mientras intentaba discretamente sacarle conversación a su excéntrico capitán. En un momento de nerviosismo, Yuki se quitó la máscara, con la cara sonrojada de vergüenza, al darse cuenta de que todo el mundo podría haber descubierto su disfraz. Rápidamente, corrió a casa para evitar que lo descubrieran. Cuando llegó a casa, Yuki vio a Sofía sonriéndole dulcemente a su marido, mientras sostenía una diadema con orejas de gato. Crayman, con un dolor infinito, se lamentaba de no poder tirarla, porque su hija le había cogido demasiado cariño,
aunque no tenía ni idea de quién la había metido a escondidas en su bolsa. De vuelta en el gremio, Crayman tuvo que informar a Yuki de que su rango seguiría siendo B, ya que los de arriba no aprobaban el ascenso repentino. Crayman le aconsejó a Yuki que se disfrazara de Sir Rayo Negro una vez más, para aceptar una misión de rango A, pero el recuerdo no era más que un amargo trauma para Yuki, que lo dejó temblando de miedo. Todavía afectado por la experiencia, Yuki entró en el gremio y se sorprendió al ver a Sofía en el lugar de trabajo de su marido. Cuando le preguntó por qué estaba allí, Crayman simplemente levantó una caja de bento llena de bombones preciosos. ¡Ah! Había llegado el día de San Valentín. Un día para que las parejas felices se regocijaran y para que los solteros se quedaran con las manos vacías. Yuki abandonó el gremio a toda prisa y regresó a su apartamento sin aceptar ninguna misión ese día. Sin embargo, fue recibido por la imagen de Tiru, metiéndole bombones con forma de corazón en la boca a Gárgola. Lo cual era demasiado para su corazón de solitario empedernido. Incapaz de soportarlo, Yuki fue en busca de su único otro amigo soltero, el Duque. En un arrebato de frustración, el aura demoníaca de Yuki se encendió, dándole un aspecto realmente aterrador. Justo en ese momento, entró Irene con una caja de bombones y se los ofreció tímidamente al chico que le gustaba. Yuki deseó en silencio que algo desafortunado les ocurriera a las parejas que los rodeaban. Junto con el Duque, observó en secreto a Raven y Happiness, que estaban perdidos en el dulce silencio del amor. Yuki se sintió afortunado de que al menos fueran discretos y no estuvieran presumiendo. Al entrar en la ciudad principal, vio a Mikana y a Yuuga, también compartiendo sus propios momentos románticos. Parecía que todo el mundo progresaba en su vida amorosa, menos él. Hasta Chic, el pequeñajo, había recibido chocolate de Cecilia. Mientras Yuki reflexionaba sobre las decisiones de su vida, incluida la idea de adoptar la identidad del Rayo Negro y armar un escándalo, Cecilia lo encontró. Le preguntó si ya había comido y lo invitó a cenar con ella. Después de cenar en uno de los restaurantes más lujosos, Yuki acompañó a Cecilia a casa. Antes de despedirse, ella le dio una bolsa llena de chocolate y caramelos. Por primera vez, Yuki sintió que ese era su lugar, que su vida solitaria había terminado. Pero esa alegría duró poco, ya que ella le reveló con delicadeza que había preparado regalos para todos y que él era el último en recibir el suyo. Aunque un poco decepcionado, Yuki disfrutó felizmente del pastel junto con una tarjetita monísima. Luego guardó unas cuantas galletas y bombones para más tarde, mientras las lágrimas de emoción le corrían por la cara. A la mañana siguiente, sintió una punzada en el corazón cuando el Duque comentó lo deliciosas que estaban las galletas. Pero también se dio cuenta de algo especial. Nadie más había recibido un pastel como el suyo. Esa pequeña alegría fue como una dulce recompensa. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho, ya que Cecilia descubrió su escapada como Rayo Negro. Le tiró de la oreja a Yuki, advirtiéndole que no volviera a hacerlo, porque violaba las normas del gremio. En el gremio, Yuki recibió una recompensa secreta por sus misiones de rango A. Antes de irse, Crayman le preguntó por la diadema con orejas de gato de antes, y Yuki simplemente confirmó sus sospechas. Más tarde, Yuki y el Duque pasaron por su pastelería favorita. Yuki le dijo al Duque que tenía trabajo esa tarde, lo que sorprendió al Duque, que le preguntó por qué lo llamaba en su raro día libre. Yuki sonrió y se limitó a responder que a veces solo quería ver a sus amigos. Yuki le dio las gracias al Duque por ayudarle a recuperar el ánimo, aunque el Duque lo vio como algo natural, y bromeó diciendo que Yuki era probablemente el único que actuaría de una forma tan tonta. El Duque, curioso, preguntó si a los demás también les parecía graciosa la voz de Raven, pero Yuki cambió de tema, preocupado por su próxima cita con Cecilia. El Duque comentó que a Raven le llevaría tiempo sentirse cómodo hablando delante de la gente, lo que provocó que Yuki exclamara con sarcasmo que eso se debía a la ingenuidad del Duque. Entonces el Duque le preguntó por su relación con Cecilia, y Yuki compartió felizmente que había planeado una cita en su pastelería favorita. Confundido, el Duque le preguntó si pensaba simplemente comer tarta y luego irse a casa. Le aconsejó a Yuki que averiguara qué le gusta a Cecilia, o que al menos encontrara una forma de preguntárselo indirectamente. Sintiéndose un poco abrumado, Yuki le pidió consejo al Duque, pero este se limitó a desearle suerte antes de marcharse, dejando a Yuki completamente sorprendido.
Mintió rápidamente, diciendo que acababa de llegar, aunque en realidad llevaba allí desde por la mañana. Por suerte, Yuki había entablado una buena relación con una camarera muy amable que le dejó sentarse durante mucho tiempo sin pedir nada. Cuando la camarera se acercó a la mesa para tomarles nota, Cecilia se sintió abrumada por la tentadora variedad de tartas y no podía decidirse. Al darse cuenta de que Yuki estaba ensimismado, le preguntó con delicadeza si algo le preocupaba. Justo en ese momento, el musculoso hermano de la camarera salió de la cocina, atrayendo las miradas de las chicas con sus impresionantes músculos. Presentó con orgullo una nueva receta de tarta que acababa de crear, y la tarta resultó estar deliciosa, demostrando el poder de las tartas y los músculos. Agradecida por la elección de Yuki, la camarera, Amy, les dio las gracias a él y a Cecilia, creando un ambiente acogedor mientras todos se presentaban. Cuando le llegó el turno, Cecilia dudó y luego decidió revelarle su verdadera identidad a Amy, recalcando que era un secreto. Amy se quedó de piedra, llamándola Lady Cecilia con asombro, al darse cuenta de que una figura tan importante estaba sentada en su pequeña pastelería. Emocionada pero respetuosa, Amy expresó su deseo de que su hermano también llegara a ser como Cecilia. Picada por la curiosidad, Cecilia preguntó más sobre el hermano de Amy. Amy le contó que se llamaba Andre, y le contó la trágica historia de su familia. Sus padres, que eran unos pasteleros de gran talento, murieron en la guerra contra el rey demonio. Los dos hermanos, que admiraban la dedicación de sus padres, se enfrentaron a la presión de la sociedad, que los tachaba de insensatos por abrir una pastelería en tiempos tan difíciles. Andre, decidido a proteger a su hermana, entrenaba constantemente su cuerpo para convertirse en un pilar para ella. Los músculos de Andre ocultaban un pasado lleno de lágrimas, lo que impresionó a Cecilia aún más. A medida que empezaron a aparecer héroes en el mundo, las críticas hacia Andre y Amy comenzaron a disiparse. Cecilia invitó a Andre a hornear con ella, pero él se negó, diciendo que necesitaba centrarse en su entrenamiento físico. Decidido a demostrar su valía, André se unió al gremio y alcanzó el rango B, sorprendiendo tanto a Yuki como a Cecilia. Después de salir de la pastelería, Yuki no estaba seguro de a dónde llevar a Cecilia, sintiendo como si ella lo estuviera poniendo a prueba. Sin un plan perfecto para su cita, Yuki decidió seguir el plan del duque, lo que los llevó a él y a Cecilia a seguir sin querer al duque hasta una tienda de medicinas. Entonces, Cecilia sugirió visitar una tienda de ropa donde escogió un regalo para Yuki, que encajaba con su estilo único, haciendo que se sonrojara de felicidad. Cuando Yuki se ofreció a comprarle algo, ella lo rechazó, explicando que sus atuendos eran cuidadosamente gestionados por la señorita Sofía debido a su origen noble. Continuaron su camino, siguiendo sin darse cuenta la ruta del duque hasta un dojo de Kenjutsu, donde Yuki se sintió un poco inferior en comparación. Después, cuando Cecilia sugirió con entusiasmo pasar por una floristería, Yuki suspiró aliviado, sintiéndose liberado de la presión de planificar el siguiente paso de la cita. Cecilia empezó a contarle a Yuki sobre sus encuentros con Shik, quien le estaba enseñando todo sobre las flores. A Yuki le entró la curiosidad, dándose cuenta de que Shik debía de saber mucho sobre plantas. Los dos continuaron su conversación, hablando de las frecuentes reuniones entre Shik y los jardineros de la mansión. Hablaron de flores, que podían usarse como especias o para preparar té. Y Yuki se dio cuenta de que Cecilia y Shik parecían llevarse muy bien, como si pertenecieran por naturaleza al mundo del otro. La curiosidad llevó a Yuki a pedirle a Cecilia que compartiera más de lo que había aprendido de Shik. Se sorprendió al saber que algunas flores podían usarse como medicina, ya que siempre había pensado que solo servían para admirarlas. Esta idea cambió la perspectiva de Yuki, haciéndole comprender que la belleza de las flores no residía solo en su apariencia, sino también en su utilidad. Pensó para sí mismo que la cita estaba yendo mejor de lo que esperaba. Si pudiera llevarla a un lugar especial más, sin duda sería la mejor cita que había tenido nunca. Esta vez decidió confiar plenamente en el plan del duque y seguirlo en silencio. Mientras seguían su camino, Yuki se dio cuenta de que la calle estaba cada vez más desierta. Cuando de repente, Cecilia se fijó en alguien. La curiosidad de Yuki aumentó mientras intentaba entender dónde estaban. Se dieron cuenta de que habían llegado a un campo de tiro con arco a caballo.
De repente, un grupo de niños corrió hacia Cecilia, rodeándola con cálidos abrazos y llamándola Santa Madre. La sorpresa de Yuki creció y se preguntó qué estaba pasando. La directora del orfanato, Dabate, se acercó y le preguntó a Yuki si era amigo de Cecilia. Se presentó y explicó que Cecilia visitaba a menudo el orfanato para hacer obras de caridad, enseñando y jugando con los niños. Estaba claro que los niños adoraban a Cecilia y le tenían mucho cariño por su amabilidad y compasión. Después de que terminaran sus compras, Dabate invitó a Yuki y a Cecilia a visitar el orfanato. Los niños se emocionaron muchísimo al saber que Cecilia iba a ir, y Yuki ayudó felizmente a llevar sus cosas, impresionando a los niños con su fuerza. Cuando llegaron al orfanato, Yuki rápidamente asumió el papel de animador, llevando alegría a los entusiasmados niños. Tanto Cecilia como Yuki se lo pasaron genial con los niños, pero Cecilia le aconsejó que no usara magia para no llamar la atención. Yuki se disculpó y también se disculparon por haberse quedado tanto tiempo. Mientras preparaba la cena con Dabate, ella les aseguró que no era ninguna molestia y los invitó a volver cuando quisieran. Reflexionando sobre su memorable día, Cecilia preguntó en tono de broma si su presencia había arruinado los planes de Yuki. Él confesó que en realidad no tenía ningún plan en concreto, pero relató alegremente sus divertidas experiencias en la tienda de ropa, la floristería y el orfanato. Finalmente, Cecilia le dio las gracias por acompañarla a casa, y Yuki se dio cuenta de que la cita había ido bien, aunque hubiera dejado un poco de incomodidad entre ellos. Más tarde, Yuki compartió su experiencia con el duque, y se sintió satisfecho cuando el duque comentó que todo el esfuerzo había merecido la pena. Confundido, Yuki le pidió al duque que se lo explicara mejor, y se sorprendió al saber que el duque había organizado en secreto toda la cita. Completamente asombrado, Yuki volvió a preguntar solo para asegurarse y el duque le explicó que había planeado meticulosamente la cita de Yuki y Cecilia, desde investigar actividades que a ella le pudieran gustar hasta organizar los destinos, asegurándose incluso de que su encuentro en el orfanato no fuera una coincidencia. Esta planificación tan meticulosa dejó a Yuki asustado y asombrado a partes iguales. Cuando Yuki preguntó por la cita del duque, este le contó que simplemente habían deambulado por lugares al azar. El duque le explicó que Irene sabía de medicina y le gustaba mezclar pociones, así que habían visitado la tienda de medicinas. El duque también había aprendido un poco de medicina gracias a Shik. Además, vieron un combate en el dojo de Kenjutsu y practicaron tiro con arco a caballo. Yuki admiró en silencio los esfuerzos del duque, pero también se dio cuenta de que el duque había querido que lo experimentara todo por sí mismo, en lugar de explicárselo de antemano. Pensándolo bien, Yuki comprendió que necesitaba estar mejor preparado para sus futuras citas. Con determinación, se puso manos a la obra para crear un dulce especial para Cecilia en la bulliciosa pastelería. Después de que Cecilia le sorprendiera con una tarta y galletas caseras, Yuki quería devolverle el favor con un regalo hecho por él mismo. Sin embargo, la ansiedad empezó a apoderarse de él, ya que nunca antes había intentado hacer una repostería tan compleja. Superando su miedo, Yuki le pidió ayuda a Amy y se pasó la semana entera aprendiendo a hornear. Con una profunda gratitud por la dedicada guía de Amy, le daba las gracias sinceramente cada noche después de que la tienda cerrara. Mientras tanto, André también estaba aprendiendo a hornear por su cuenta con gran esmero. Tanto Yuki como Amy se quedaron de piedra. Cuando André les enseñó su preciosa creación, lleno de orgullo y agradecido a su hermana pequeña por su cariño y sus ánimos. Cuando Yuki volvía a casa, lleno de emoción, un amigo vino a visitarle y le preguntó por sus planes. Yuki le explicó lo del White Day, un día para devolver el favor del día de San Valentín, y compartió su entusiasmo. Al terminar la noche, Yuki no podía dejar de pensar en el día siguiente, el momento en que le daría a Cecilia un regalo hecho con el corazón. Al día siguiente, Cecilia estaba contentísima y no paraba de alabar a Yuki, haciendo que se pusiera rojo como un tomate de la vergüenza. De repente, Yuga entró sin avisar con un regalo para Cecilia, lo que enfureció a Yuki, que pensaba que Yuga debería haber llamado a la puerta primero. Cecilia, con su calma habitual, le aconsejó a Yuga que tuviera más cuidado, y Yuga se disculpó rápidamente. Yuga le preguntó a Yuki por qué estaba en la habitación de Cecilia tan temprano en la mañana del White Day.
Resultó que Yuga también había venido a darle un regalo a Cecilia. Como Cecilia le había dado dulces a tanta gente en San Valentín, hoy había venido una fila entera de personas, incluyendo algunos personajes especiales, para devolverle el favor. Incluso apareció Mikana, revelando que en un San Valentín anterior habían causado el caos por toda la ciudad, y tuvieron que llamar a los caballeros para restablecer el orden. Para estar mejor preparada esta vez, Mikana había pedido a un grupo de espadachines que trajeran a algunos caballeros para garantizar la seguridad durante la entrega de regalos, mientras Yuga le daba su regalo a Cecilia. Yuki no pudo evitar sentir una punzada de celos, pero Mikana le aconsejó que les dejara disfrutar de su momento a solas. Cuando Yuki se preguntó si eso le molestaba a Mikana, ella simplemente sonrió y dijo que no quería estorbar. Entonces, para sorpresa de todos, Yuga le dio un regalo a Mikana, un vestido que había encontrado en el mercado, como forma de agradecerle que siempre cuidara de él. Inesperadamente, el vestido era el atuendo tradicional de las magas de una tierra extranjera, lo que sorprendió a Mikana. Tras su intercambio, tanto Yuga como Mikana se fueron. Mientras tanto, Yuki le contó a Cecilia la intención de Gargoyle de darle un regalo a Tiru. Intrigado por la historia, Yuki sugirió que volvieran a su habitación e invitó a Cecilia a que los acompañara. Al entrar, a Yuki le molestó ver a Gargoyle tocando a Tiru. Pero Cecilia intervino rápidamente y le explicó que Yuki había malinterpretado la situación. Para no causar más problemas, Gargoyle los sacó rápidamente de la habitación. Entonces, Cecilia sugirió volver a la mansión. Pero por el camino, decidieron pasarse por casa de Crayman, para ver si Sofía había dejado algo. La encargada del gremio los recibió calurosamente, y tanto Cecilia como Yuki se sorprendieron por la enorme cantidad de galletas. La mujer les explicó que su marido, con la ayuda de su Shikigami, había preparado esas galletas como regalos para el White Day. Al salir, Cecilia contó que Shik también le hace regalos a su madre por el White Day, un té de hierbas que ayuda a aliviar la rigidez de hombros y realza la belleza. De repente, Yuki se dio cuenta de que, aunque Shik era solo un niño, no era un crío cualquiera. Aunque estaba contento por cómo había ido el White Day, de repente Yuki recordó que se le había olvidado algo. Sugirió que visitaran a Raven con Happiness. Cuando llegaron, Yuki preguntó dónde estaba Raven, pero los caballeros que vigilaban la zona dijeron que Raven ya estaba dentro y se había llevado a Happiness con él. Cecilia dio un paso al frente y le contó a Yuki que Raven había conocido a Happiness durante la última revisión de seguridad y le había dado un regalo por el White Day. Happiness se estaba preguntando si debía abrir o no el regalo de Raven, lo que hizo que Yuki se echara a reír, comentando que no habían cambiado nada. Mientras Yuki esperaba con impaciencia, apareció Raven, esbozando una de sus raras sonrisas, y reveló que había invitado a Happiness a unirse a ellos. Yuki, emocionado, compartió su plan, con la esperanza de que los tres pudieran pasar un rato juntos. Sin embargo, Duke y Cecilia no pudieron venir por compromisos previos, lo que hizo que Yuki se sintiera un poco como el sujetavelas, mientras el grupo se preparaba para marchar. Justo cuando estaban a punto de irse, Yuki se detuvo de repente, diciendo que esperaban a una persona más. Raven pensó que podría ser Cecilia, pero cuando apareció Happiness, todos se sorprendieron al descubrir que esa era la señal para una nueva misión. Yuki explicó que, aunque Happiness no era tan fuerte como Duke, poseía unas habilidades de combate formidables y había sido una subordinada leal en batallas pasadas. Happiness usa plumas y magia en combate, pero su poder disminuye si se queda sin ellas. Raven, sorprendido y un poco arrepentido por haber subestimado a Happiness, se disculpó rápidamente con ella. Yuki vio esto como una oportunidad para que los dos se hicieran más cercanos. Tanto Yuki como Raven se disculparon con Happiness por haberla hecho esperar. Después, hablaron de dividir el coste del carruaje, pero cuando Happiness se ofreció a pagar, Raven insistió en encargarse él. Cuando Raven se alejó un momento, Yuki aprovechó para elogiar el vestido de Happiness y le preguntó con curiosidad por los dibujos que tenía. Happiness reveló que los dibujos eran en realidad el lugar donde escondía sus armas secretas, dejando a Yuki asombrado por su arsenal oculto. Continuando su viaje, finalmente llegaron a su destino y se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una posada para usarla como base. Raven empezó a anotar información importante,
pero Yuki se ofreció a buscar una posada en su lugar. Ambos admitieron a regañadientes que necesitaban mejorar su comunicación, sobre todo al trabajar en equipo. Después de dejar sus cosas, volvieron a centrarse en la misión. Aún así, nadie parecía dispuesto a iniciar la conversación sobre la misión, lo que hizo que Yuki sintiera que tendría que ser él quien tomara la iniciativa. Les contó al grupo que su cliente era el alcalde de Frimer y que la misión consistía en encargarse de los robos que asolaban los barcos mercantes. Raven especuló que los ladrones podrían ser piratas, basándose en un tablón de anuncios que habían visto antes. También mencionó una misión similar que había aceptado en un viaje anterior, en la que había reunido información para localizar una guarida de piratas. Sin embargo, Yuki le interrumpió, queriendo añadir más información. Explicó que no podían estar seguros de si los culpables eran realmente piratas, ya que el dinero y las mercancías desaparecían misteriosamente mientras todos a bordo estaban dormidos. A Raven le pareció extraño que nadie notara ninguna actividad sospechosa, ya que debería haber habido miembros de la tripulación de guardia. Esto les llevó a sospechar que la tripulación podría estar involucrada en secreto en los robos. Además, Yuki planteó la hipótesis de que toda la tripulación podría haber conspirado para robar el dinero y las mercancías, aunque esto era solo una especulación. Para avanzar más rápido, Yuki sugirió que se separaran. Planeó reunirse con el jefe del gremio de mercaderes para encontrar más pistas, mientras que Raven y Happiness se acercarían a los miembros de la tripulación. Yuki pensó que, al hacer que se acercaran más, su trabajo en equipo mejoraría, y planeaba en secreto organizarles una cita a Raven y Happiness cuando terminara la misión. Mientras tanto, Raven y Happiness empezaron a reunir información, interrogando a los miembros de la tripulación. Pero algunos de los marineros los miraron por encima del hombro, lo que enfureció a Raven e hizo que revelara su verdadera fuerza. Al ver que la situación no avanzaba, Yuki observaba en silencio desde la distancia, pensando en su próximo movimiento. Incapaz de contenerse, decidió intervenir en la conversación y aprovechó para presentarse con aire de confianza, afirmándose Raven. En medio del jaleo, Happiness se dio cuenta de que nunca había visto a ese marinero, por lo que le sorprendió ver a Yuki actuar con tanta naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. El hombre, que se hacía llamar Masa, se presentó como marinero, e incluso flexionó sus poderosos músculos. Mientras Yuki intentaba centrarse en la misión, Masa no pudo evitar preguntar con orgullo si se había fijado en su físico musculoso. ¿Vas a ignorar mis increíbles músculos? Yuki se disculpó y admitió que ya había conocido a gente con una complexión similar, pero rápidamente recondujo la conversación hacia la misión, dándole las gracias a Masa por haber accedido a ayudar. Masa explicó que ahora trataban a su tripulación como si fueran criminales, por culpa de la misteriosa desaparición del cargamento, y que nadie creía que fueran inocentes. Si la cosa seguía así, acabarían todos tachados de ladronzuelos. Masa admitió con tristeza que era una situación terrible para los hombres de mar, y que todos estaban ahogados por la ansiedad. Suplicó: «Tenéis que creerme, no hemos robado nada». Sin otra opción, Masa se mantuvo firme en su determinación de llevar a cabo su misión hasta el final. El grupo de Yuki le tranquilizó, diciéndole que era comprensible sentirse angustiado ante una acusación falsa, y que solo estaban allí para ayudar a descubrir la verdad. Yuki se dirigió a la tripulación, instándoles a trabajar juntos para llegar al fondo del asunto. «Descubramos la verdad, cueste lo que cueste», dijo con determinación. El grupo se reunió en un rincón, listo para recopilar información. La investigación se prolongó durante un día entero, y finalmente, un destello de memoria ayudó a Yuki a atar cabos con la información que habían reunido. Revisando las pistas fragmentadas, Yuki descubrió una sorprendente cantidad de coincidencias entre las diferentes versiones. Happiness elogió a Raven por su excelente trabajo y les trajo a ambos una reconfortante taza de té. Raven continuó la conversación sobre la misión, compartiendo lo que habían averiguado. Sospechaba que había un monstruo involucrado, ya que los afectados parecían perder la memoria tras escuchar una canción cautivadora. Tanto Raven como Yuki reflexionaron sobre la posibilidad de que existieran sirenas en este mundo. Las preguntas de Yuki despertaron aún más curiosidad, y Raven reveló otra pista crucial. Alguien afirmaba haber visto a una sirena en una cueva cercana, y llevaba mucho equipaje.
El grupo se quedó atónito ante esta revelación, sobre todo porque el informante añadió que la sirena parecía llevar consigo un gran número de cofres de mercancías. Yuki se mostró escéptico, ya que la información le parecía demasiado conveniente. Pero Raven estuvo de acuerdo en que debían investigar para salir de dudas. Decidieron explorar la cueva a la mañana siguiente. Al amanecer, el grupo de Yuki llegó a la cueva y descubrió una serie de cajas de mercancías esparcidas por el lugar. Claramente, algo valioso había sido robado, lo que creó un ambiente de tensión en la escena. Mientras reflexionaban sobre la posible presencia de una criatura mítica, una hermosa sirena emergió de repente del agua, sumiéndolos en una situación peligrosa. El canto hechizante de la sirena tenía el poder de hipnotizar y confundir a cualquiera que lo escuchara. Para resistir, el equipo tuvo que taparse los oídos para bloquear la cautivadora melodía, pero esto también los dejaba indefensos. Yuki confesó que, a pesar de sus esfuerzos, no podía bloquear por completo el hipnótico sonido. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, Happiness dio un paso al frente de repente y empezó a cantar. Su melodiosa voz se mezcló con la de la sirena, creando una contramelodía que debilitó el control que la criatura marina ejercía sobre ellos. Aunque se sentía un poco mareado por los efectos del canto, Yuki se dio cuenta de algo extraordinario. Raven no se veía afectado en absoluto y se movía con una agilidad increíble. La curiosidad se apoderó de Yuki al darse cuenta de que Raven podría poseer una habilidad especial, la de oír únicamente la voz de la persona a la que ama. Esto sugería que el amor podría ser la clave. Aprovechando esta rara oportunidad, le hicieron una señal a Happiness para que dejara de cantar, y con una determinación renovada, se enfrentaron valientemente a la hechicera sirena. Para asombro de todos, Happiness dio un paso al frente, colocándose delante de la sirena, como si quisiera protegerla. Tanto Yuki como Raven se quedaron de piedra al ver que Happiness, contra todo pronóstico, decidía actuar como escudo para la sirena. La misteriosa conexión entre ellas parecía presagiar una dramática confrontación. El escenario estaba listo para una batalla épica. ¿Y qué destino les espera a nuestros héroes mientras la historia se adentra en misterios aún más profundos? No te pierdas la próxima y emocionante entrega, donde todas las preguntas sin respuesta serán reveladas.